Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, link en la descripción del vídeo. Este fanfic ya está acabado en mi Patreon, 1A, sí. Esto es lo que necesitaba. Imagínense estar encerrado en un castillo durante meses, con solo unas pocas instancias, y circunstancias extrañas como visitar la tierra de las sombras, que me hicieron caminar afuera y ver el mundo exterior, y ahora tener la oportunidad no solo de darle una mirada apropiada al resultado de mi cuidadosa planificación, sino también hacerlo junto con la misma persona con la que estaba planeando pasar el resto de mi vida. Mia estaba emocionada. Si bien al principio se había mostrado escéptica ante la idea, finalmente tuvo que aceptar el hecho de que le estaba ofreciendo una oportunidad de oro que no iba a arruinar nada de lo que había planeado para el mes. Cuando le encomendé hacerse cargo del papeleo del día, Altuos estaba preocupado de que yo estuviera enfermo o planeara hacer algo descarado ese día, pero después de explicarle el motivo de la solicitud y por qué iba a ser sometido al castigo con papel y tinta, pareció bastante complaciente con mi propuesta. Tal como lo había planeado, pensé mientras salía de su oficina y reanudaba mi paseo con Mia por el castillo mientras nos preparábamos para nuestra cita. Lancelot me seguía de cerca, y el caballero decidió no acercarse demasiado para no arruinar el momento tan íntimo. Felicitaciones para el buen hombre, pero me di cuenta de que el tipo realmente necesitaba encontrar una esposa, o de lo contrario las cosas iban a tomar un giro triste para el guardia actualmente leal. Sabía que él tenía buenas intenciones con todo, pero las posibilidades de que buscara una aventura con la esposa de Ria podrían crear una situación bastante absurda que no estaba seguro de cómo afrontar. Quiero decir, podría estar legítimamente enojado si ese evento de infidelidad hubiera sido perpetrado contra una pareja normal, pero sabía muy bien que Ria no se casó con Ginebra por amor o por una necesidad genuina de un heredero. Su reino necesitaba una especie de estabilidad, y eso se creó con la presencia de un rey y una reina, Arturo y Ginebra. Todavía estaba confundido por el hecho de que la rubia había mencionado su interés en producir un heredero para el reino a pesar de un par de problemas no despreciables que hacían que toda la idea fuera tonta. Claro, la magia era una cosa, pero ¿cómo podría Ria ser capaz de tener un heredero si ella? No hay forma de que Ria acepte eso. Merlín podría teóricamente hacer algo así por capricho, tal vez, pero ella nunca lo haría. Sería demasiado tonto, demasiado idiota por parte de alguien como ella. Dejando ese pensamiento a un lado y echándolo al basurero que existía en lo más profundo de mi cerebro, volví a centrarme en el día importante que era hoy. ¿Estás lista para ver la ciudad, mi dama? Pregunté en tono de broma, lo que provocó un resoplido y una risita de la joven mientras se inclinaba hacia mí. Sus brazos rodeaban mi brazo derecho, por lo que estábamos lo más cerca posible sin que las cosas se pusieran demasiado escandalosas. Solo si así lo desea, Majestad. Suspiré. Claro, ¿por qué no? Entonces echemos un vistazo a Londinium. Con esa proclamación, el pequeño grupo salió por la entrada principal del castillo. Los guardias que estaban alrededor se detuvieron para saludarme. Un gesto común que fue fácilmente descartado con un rápido asentimiento de mi parte. Se suponía que iba a ser un día sencillo en la ciudad. Nada demasiado grande para nadie más que para nosotros, una pareja normal. Lo primero que noté al cruzar las grandes puertas de nuestra casa fue la hermosa expansión de la ciudad en su forma general. Todavía podía recordar haberla visto por un tiempo cuando todavía estaba tratando con Marcus y un poco antes, cuando tuve que lidiar con la primera oleada de tropas germánicas. El antiguo conjunto de muros fue eliminado una vez que se implementaron los planes para ampliar el tamaño de la ciudad para dar cabida a más personas. Primero se encargó un nuevo conjunto de muros modernos. La barrera no era tan gruesa como yo hubiera esperado, principalmente porque el trabajo hubiera llevado demasiado tiempo si se hubiera hecho como lo había planeado con anterioridad. Después llegó el turno de las nuevas casas y algunas modificaciones a la antigua infraestructura. Se rehicieron los caminos para que no fueran demasiado irregulares, y algunos fueron alterados por completo para incluir los nuevos caminos que habrían conectado con los nuevos distritos de Londinium. Con el anillo antiguo, el barrio que una vez fue la ciudad original, albergando ahora principalmente a soldados y gremios, el resto de las casas fueron trasladadas a las secciones exteriores.
La decisión requirió reflexión y mucha atención en la ejecución, ya que literalmente estaba pidiendo a la gente que dejara de lado sus diseños originales y pasara a otros más nuevos y mejorados. Al principio se alzaron algunas voces escépticas, pero luego, cuando se permitió visitar las nuevas casas, muchos cambiaron de opinión y aceptaron el acuerdo sin demasiado alboroto. El resto y fue un hueso duro de roer. Tuve que hacer algunos compromisos, sobre todo en el sentido de que tenían su lugar de trabajo dentro de sus casas, y en este caso tuve que aceptar su necesidad de permanecer en sus casas originales para continuar con sus trabajos adecuadamente. Otro detalle, que esta vez señaló Mia al darse cuenta de esto primero, fue la presencia de ropa más pesada que usaban las personas allí. Con los cazadores duplicando su número y la población necesitando una gran cantidad de pieles para tener un tipo de vestimenta adecuado, el sector había experimentado un auge a medida que se acercaba el invierno. Pero con las habitaciones del castillo debidamente calentadas, no había ninguna razón genuina para comprar nada de eso, solo que algunos de los guardias que estaban asignados a lugares al aire libre necesitaban ropa más pesada para sus tareas. La joven se estremeció, un poco sorprendida de que las frías ráfagas fueran mucho más de lo que su abrigo podía protegerla. Al ver semejante problema, le ofrecí que se pusiera mi propio abrigo, y terminamos discutiendo con ella sobre ser inteligente en lugar de ser educada. Al final tuvimos que llegar a un acuerdo y nos acercamos a una de las tiendas que vendían abrigos más pesados y compramos un par. Mia parecía victoriosa, mientras que yo tenía que sacudir la cabeza ante su adorable terquedad al intentar ser tan independiente a pesar del hecho de que podía permitirme una caminata en el clima fresco. Fue mientras estábamos explorando que finalmente pude ver algo que no había tenido la oportunidad de ver hasta ahora: cómo se administraba el dinero en el reino. Como los sajones no lograron subyugar la ciudad y su cultura no impuso ninguna moneda nueva, los sobrantes romanos solían ser la moneda estándar. Teniendo en cuenta lo ineficientes que eran las monedas en el pasado, tuve que cambiarlas por algo un poco menos y problemático. Y más familiar. La libra esterlina fue la moneda de reemplazo que se utilizaría temporalmente durante mis primeros años en el reino. Si había algo de lo que mi primo solía quejarse y despotricar era de lo difícil que era cambiar la economía de toda una nación. No se podía simplemente imponer una nueva moneda y esperar que fuera capaz de sobrevivir siglos de cambios y alteraciones en la sociedad. Y aunque hubiera sonado conveniente apresurarse a adoptar una comprensión moderna de la economía desde el punto de vista británico, sabía que un cambio así no podía lograrse sin años de tantear el terreno y tener influencia sobre un poco más que solo la economía nacional. Otras naciones, aliadas o no, tenían que ser capaces de soportar los cambios totales de la moneda. No había un mercado internacional, pero el nuevo dinero iba a crear algunas olas en el estanque. Lo cual realmente no necesitaba causar considerando lo peligroso que era entrometerse demasiado en la economía mundial. Hecha esta primera parada, tomamos el camino que nos lleva a las plazas más concurridas del Old Ring. La gente acudía en masa a las tiendas, ya sea para curiosear los productos expuestos o para empezar a trabajar en ellos. Los niños deambulaban en grupos o con sus familias. El espectáculo era reconfortante y, por un momento, me sentía a gusto al ver cuánto había cambiado después de tan poco. Claro, había pasado meses trabajando duro para mejorar la realidad de estas personas, pero estar allí para admirar los resultados de esa labor y no pude evitar sonreír al saber que no había fracasado. Que esas personas, aunque estaban lejos del estilo de vida con el que yo quería que fueran bendecidas, ya estaban disfrutando de los primeros pasos del progreso y la prosperidad. Y, parpadeando, me giré lentamente para mirar a Mia mientras la chica me daba codazos para llamar mi atención. Una delicada sonrisa adornaba su hermoso rostro y simplemente asintió. Ella sabía qué era lo que me detenía y me permitió mirarla un poco más antes de decidir reanudar nuestro paseo. Tarareando suavemente mientras asentía con la cabeza a las pocas personas que se detenían para saludarnos con reverencias y bendiciones, pronto nos aventuramos lo suficiente para ver la mayor parte de la concurrida calle que habíamos elegido para este interesante día. Lancelot miró a su alrededor, algo hipnotizado por el estado de la ciudad, ya que tenía solo un tiempo limitado todos los días para pasear, y la mayor parte del tiempo lo pasaba en el cuartel. Ahora que a él también se le permitió ver la ciudad que ahora era su hogar, me di cuenta de que algo se movió en su corazón. Y la sonrisa que comenzó a lucir durante todo el viaje simplemente mostraba un nivel de positividad que iba mucho más allá de su actitud habitual.
Si bien este viaje comenzó y se desarrolló sin problemas, pronto llegamos a enfrentarnos a una escena bastante curiosa cuando pasamos cerca de un acalorado intercambio que ocurría frente a la forja de un herrero. Esto es ridículo. Está abollado, gritó el joven en voz alta, su rebelde cabello rubio casi lograba ocultar sus furiosos ojos azules. Como puedes ver, el material se ha deteriorado. Aunque normalmente el daño del casco se podría reparar si estuviera en mejores condiciones, no puedo trabajar en. Simplemente arréglalo. De pie cerca del tipo enojado, una mujer joven con atributos similares miró el conjunto de palabras con una mirada aprensiva. Una cosa que me llamó la atención fue el hecho de que la chica tenía dos flequillos distintos a los lados de la cabeza que eran completamente negros, en contraste con su cabello generalmente rubio. Luego noté el extraño artefacto que sostenía con su mano izquierda. Mirando la punta apuntando al suelo, rápidamente me di cuenta de que era una lanza. El chico tenía una espada de aspecto extraño, una que había ignorado al principio porque parecía rota a primera vista pero luego me di cuenta de que una tenue luz azul mantenía unidas las piezas de la hoja. Una vez más, la pieza está en malas condiciones en cuanto a materiales. No puedo trabajar en ella. Así que o me pagáis una restauración completa o me dejáis tranquilo porque no estoy dispuesto a trabajar para un niño malcriado con problemas de temperamento. Apretando los dientes, el joven lentamente tomó la empuñadura de su espada y se detuvo tan pronto como comencé a apretar con fuerza su brazo. Se tensó al darse cuenta de la repentina intrusión, pero antes de que pudiera hablar al respecto, me volví hacia el herrero y suspiré. La factura de la restauración correrá a cargo de mis arcas. Puedes preguntar por Altuos, él te ayudará con el procedimiento, dije secamente, ignorando por un momento el pánico repentino que invadió al hombre. Sacaré a este sinvergüenza de tu propiedad. El dueño de la tienda simplemente asintió, su mente tenía dificultades para digerir lo que estaba pasando. Aparté al rubio de la escena, lo que hizo que su hermana, o quien fuera la chica, siguiera mis pasos. Mia se acercó rápidamente y Lancelot mantuvo una mirada cautelosa sobre ambos. Esta pequeña diversión duró hasta que llegamos a una zona prácticamente vacía de la ciudad, con mi brazo aflojándose y soltando el agarre que tenía sobre el brazo del idiota rebelde. ¿Cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? Pregunté con frialdad. ¿Cómo te atreves a intentar atacar a alguien porque no puedes pagar un servicio? Su furia se detuvo por un momento, la sorpresa reemplazó a la ira por un momento, luego pareció aún más indignado que antes. Estaba tratando de engañarme. ¿En base a qué? El casco está en mal estado debido al material del que está hecho. Ese señor, mi hermano, no estaba tratando de... No te metas en esto, Gareth, intervino el chico, mientras ella intentaba inculcarle algo de sentido común. Era una lástima que se emocionara demasiado con esta situación, o de lo contrario se habría dado cuenta de la mirada de reconocimiento que tenía la chica al mirarme. Ella sabía quién era yo, pero estaba claro que su hermano no. Este idiota cree que puede venir y hacerme estos comentarios insultantes. Fruncí el ceño y casi sentí lástima por la joven mientras palidecía de miedo ante la estupidez que salía de la boca de su hermano. Este idiota puede patearte el trasero fácilmente, jovencito. Espero que estés pensando en vez de... Me detuve y abrí los ojos como platos cuando lo vi tomar su espada de nuevo. Lo triste al movimiento fue que no estaba acostumbrado a sacar su espada o estaba subestimando mi propia velocidad. Lo triste de las peleas con espadas era cuando tu oponente estaba demasiado cerca para tu gusto, ya que no necesitaba sacar su propia arma para entablar una pelea contigo. El rubio aprendió esto de la peor manera, cuando un puñetazo lo golpeó en la mejilla izquierda. El golpe no fue con toda la potencia, pero fue lo suficientemente fuerte como para hacerlo retroceder y tropezar en el suelo, mientras sus manos abandonaban el esfuerzo previo de sacar la cuchilla para curar la zona lastimada. ¿Tú? ¿Cómo te llamas? Exigí, desenvainando mi espada y apuntándola a su yugular. ¿Cómo te llamas? Le ordené que hablara, que revelara su identidad a pesar de la falta de familiaridad. Podía percibir el rastro de humillación que emanaba de sus ojos, pero en lugar de quedarse callado, decidió hablar. Gaeris. Parpadeé. Gaeris, ¿por qué atacabas a un ciudadano de Londinium cuando estaba diciendo la verdad? Y te hice una pregunta. ¿Y te tengo a mi merced? Yo pensé que estaba mintiendo. Nosotros, Gareth y yo, hemos conocido gente así. Asentí. ¿Y cómo supiste que estaba mintiendo? Lo lamento.
No, lo que lamentas es no haber podido evitar esta situación, comenté con calma. Lo que deberías lamentar es que decidiste actuar por prejuicio y rabia, y que no hiciste caso a la advertencia de tu hermana. Gareth, ¿puedes explicarle a tu hermano lo que pasó? La rubia se sonrojó un poco al ser abordada de esa manera, especialmente por alguien de mi estatura. Le tomó unos segundos recomponerse y pronto habló. Ese sí. Hermano, tú, estás mirando actualmente al rey José. Oh. Sí, murmuré secamente. Por favor, levántate de inmediato. Se movió increíblemente rápido tan pronto como volví a poner mi espada en su vaina. Eso es su majestad, no era mi intención. Te disculparás con el herrero. Al menos se lo merece después de haber sido amenazado por tu espada. Él asintió, y su rostro palideció aún más a medida que la comprensión seguía golpeándolo. Estaba listo para dejar a estos dos en paz, sintiendo que me estaba molestando demasiado con esa parte del día y que había estado lejos del lado de Mía por mucho tiempo, pero antes de poder alejarme con un rápido adiós, la rubia me detuvo mientras se acercaba a mí. Ese Su Alteza, sé que las acciones de mi hermano pueden haber causado una terrible primera impresión, empezó la joven. Pero deseo solicitar su atención en relación con nuestro interés de jurar nuestro honor como sus caballeros. Parpadeé. Disculpe, pero ¿me está pidiendo que lo contrate después de esa pequeña artimaña? Gareth parecía un poco más nervioso ante esa pregunta. Si digo que sí, ¿al menos considerarías la oferta? Parpadeé de nuevo, pero esta vez no respondí. Como si me costara contener una sonrisa, ya que se veía realmente adorable con esa mirada desesperada. Algo así como un cachorrito tratando de pedir disculpas a su dueño. Un arma verdaderamente peligrosa. Aún así, no podía aceptar exactamente ese tipo de acción. ¿Qué clase de persona sería si simplemente ignorara el estúpido intento de ese idiota de... Mi mente dejó de pensar tan pronto como cierta dama de cabello blanco regresó a mi lado, abrazando nuevamente mi brazo. Mía miró con simpatía a la rubia. ¿Qué tal si hablamos de esto durante el almuerzo? Propuso amablemente. Creo que de todos modos es hora de visitar los comedores sociales. Al mirarla, sentí que mi mirada se suavizaba. Supongo que podría ver qué hacer con estos dos si ella sentía que podía estudiarlos un poco más. Supongo que podemos hacerlo, acepté, volviéndome para mirar al sorprendido Gareth. Si no es ningún problema para ti y tu hermano. No lo es, respondió rápidamente la rubia, inclinándose hacia nosotros dos. Gracias por su amabilidad, mi señora. Yasbiel soltó una risita ante la enérgica respuesta y pronto todos nos dirigimos hacia los comedores populares. Mientras tanto, Lancelot observaba la escena con una reacción mixta. Podía notar que algo en estos dos era extraño. Tal como lo había informado Feliciano, los comedores populares se mantenían muy limpios y ordenados, ya que a los ancianos y a los pobres se les permitía tomar asientos juntos dentro de las distintas mesas dentro de la gran sala asignada como propiedad de la iglesia. Nos ofrecieron un par de lugares alejados del resto de la gente después de que terminé de verificar y preguntar cómo les iba. Hubo algunas bromas, con un par de ancianos lamentándose de que sus sopas siempre estaban demasiado calientes para manipularlas. Una vez que todos estuvimos sentados, decidí ser yo quien iniciara la conversación mientras esperábamos que nos trajeran nuestros platos. Así que ustedes dos acaban de empezar como caballeros, señalé mientras retomaba la pequeña presentación que Gareth decidió ofrecer antes de que llegáramos a nuestro destino. Aún tienen que pasar por alguna experiencia que consolide su trabajo. Eso es, correcto, dijo Gaeris, que parecía más calmado que antes. Tal vez la sorpresa todavía estaba en su mente y no mostraba su yo habitual ante la realeza. Pero ambos estamos preparados para afrontar cualquier desafío, Majestad, aseguró la rubia con cierta determinación. Mi hermano y yo hemos entrenado intensamente, trabajando hasta el punto en que podemos enfrentarnos a todos los problemas que se nos presenten. Asentí. Pareces bastante convencido. Pero ¿cómo sé que esto es verdad? Bueno, nosotros, tan pronto como Gareth pareció listo para lidiar con esta conversación, la chica se desanimó ante la pregunta genuina. Si bien tenía todos los motivos para contratarlos después de darme cuenta de que eran dos miembros de la mesa redonda original, sabía que no podía aceptarlos exactamente sin ser coherente con mi sistema meritocrático de aceptar talentos aceptables. De los caballeros que podía recordar de la mesa redonda, Gareth y Gaeris eran los que menos conocía.
Gareth era un individuo complicado de rastrear a través de mis conocimientos. Las versiones que existían de él que yo conocía bien confundían sus orígenes. Ella no era una chica de cocina que terminó trabajando para Sir Kai, ni tampoco estaba luchando en torneos para ser nombrada caballero mientras estaba atrapada con su hermano en este curioso giro del destino. Gaeris fue aún peor, ya que su leyenda se mezcló con la de Gawain. Muchos escritores tendieron a fusionar a los dos personajes, considerándolos la misma persona debido a su disposición y ascendencias similares. Ah, esto es una pesadilla. ¿Por qué tuvo que pasar esto mientras estaba ocupado con Mia? A pesar de este inesperado bache en el camino, Mia parecía particularmente distraída mientras escuchaba la historia de los hermanos. ¿Por qué no le preguntamos a Lancelot su opinión? Seguro que él podrá decirnos si son dignos del puesto o no. Y así todos miraron al caballero actualmente tranquilo. Lancelot le devolvió la mirada, luciendo incómodo e inquieto mientras abordaba el asunto. Su Alteza, estoy seguro de que puede decir que hay un problema más urgente que su potencial. Fruncí el ceño. ¿Un problema? El hombre suspiró y volvió su mirada hacia los dos hermanos confundidos. Cabello rubio, ojos de una mezcla de azul y verde. Estos rasgos son los mismos que los de Morgan Le Fay. Parpadeando, vi que los dos pseudocaballeros se ponían tensos al oír ese nombre. Mientras que Gareth estaba nervioso, su hermano parecía absolutamente furioso. No quiero oír ese nombre. ¿Por qué? Pregunté rápidamente, atrayendo su mirada hacia mí. Su ira se apaciguó cuando recordó rápidamente lo que había sucedido menos de una hora antes. Gaeris, Lancelot acaba de expresar un punto de vista válido. Tu madre, no es una buena persona. Me amenazó más de una vez. Nosotros no somos como ella, espetó el joven. Ella intentó vender a Gareth cuando se negó a luchar por ella y. Gaeris y la rubia intentó interceder, solo para que su hermano pareciera más enojado. No puedo ignorar lo que ella intentó hacer. Quería convertirte en una herramienta de reproducción solo porque no quisiste participar en sus estúpidos planes. Eso era realmente algo que podía ver a Morgan hacer, pero no pensé que realmente hubiera podido hacerlo ya. ¿Tienes hermanos que también se han enfrentado a esa preocupación? Pregunté tenso. Gaeris me dirigió una mirada triste antes de sacudir la cabeza. Gareth es la única hija, admitió el joven. Agrabain unió fuerzas con el rey Arturo, Gawain abandonó las islas para hacer una peregrinación y ahora estamos aquí. Morgan aún no había intentado producir a Mordred. Habría esperado que ella hubiera concebido al futuro cazador. Me hubiera gustado preguntar, pero no tenía mucho con qué defenderme si respondían a mi extraño cuestionamiento. En lugar de eso, decidí desviar mi atención hacia otro lado. Ustedes dos tienen armas interesantes. ¿Me pueden decir sus nombres? Gareth asintió y respondió primero. Mi lanza es Ira Lupus, dijo la muchacha, dejando a su hermano suspirando antes de dirigirse a su espada. Mi espada es Galut. Alguna vez fue una copia de una espada más fuerte. Asentí, reconociendo la última espada ya que era otro nombre para Galatine, una de las espadas que Ria debería haber usado, sin embargo, solo obtuvo Caliburn antes de que lucháramos contra su hermana mayor. ¿Podría tratarse de otro caso de fusión? Con la situación prácticamente calmada, me alegré de ver a un par de trabajadores llegar para entregarnos la comida. Si bien muchos habrían fruncido el ceño al ver el caldo de carne caliente, yo no pude evitar sentirme atraído por el olor entrañable. Además, es una comida caliente y combina muy bien con la temporada actual. Por un momento, recordé aquellos tiempos en los que, siendo niño, terminaba enfermo. Mi buena madre me obligaba a comer este tipo de platos a pesar de mi interés por cosas más ricas. Pero ahora, considerando las circunstancias, esto era realmente delicioso. Y me recordó por una vez cuánto me había vuelto agradecida por lo que tenía a mi alrededor. Podría haber sido peor. Mucho peor y horrible. Esto no podría haber existido y la gente seguiría viviendo tan mal como cuando comencé mi reinado. Ahora se vigilaban las enfermedades, se estudiaban y se trabajaba para vencerlas, si era posible con el estado actual de la medicina. Había más alimentos disponibles que antes y las familias no corrían el riesgo de morir de hambre. Todos estaban más felices, todos estaban viviendo el sueño en comparación con individuos menos afortunados fuera de mis dominios. Sabía que Ria estaba haciendo lo mejor que podía, pero, por lo que pude ver, no tenía experiencia.
Su mentalidad nació de sus maestros, que eran Sir Kai y ese bastardo florido. No conocía a Sir Kai a nivel personal, pero si Merlin estaba involucrado de alguna manera, sabía que efectivamente algo andaba mal con la organización. Mientras suspiraba, mi atención se desvió de los pensamientos y volvió a la realidad cuando vi a Gareth entrando en pánico. Su rostro estaba un poco rojo y su boca estaba ligeramente abierta para mostrar su lengua ardiente. ¿De verdad te olvidaste de soplar sobre las picaduras? Pregunté en voz baja, luciendo más sorprendida que otra cosa. Mia rió en voz alta, casi ahogándose con su propia comida por eso, mientras Gaeris parecía incómodo por ello. Lancelot, ahora satisfecho con la respuesta del dúo, simplemente abordó la escena con una sonrisa educada, tratando de contener una reacción mayor en señal de respeto hacia la chica. La rubia tardó un momento en recuperarse de la leve quemadura, pero finalmente terminó respondiendo a mi consulta. Es mejor que todo lo que hemos tenido hasta ahora. La respuesta, a pesar de estar revestida de genuina felicidad, llegó a mi mente con un dejo de melancolía. ¿Morgan trataba bien a sus hijos? ¿Había alguien a quien ella realmente apreciaba lo suficiente como para demostrarle afecto? ¿O es lo suficientemente monstruosa como para haber abandonado cualquier rastro de humanidad? Con esos pensamientos, me permití disfrutar un poco más de esta parte de la cita. A pesar de la intrusión de estos dos caballeros que ahora estaba considerando contratar, el día todavía iba bien para Mia y para mí. Pero, de todos modos, el día seguía siendo largo y aún podían pasar cosas que podrían dar lugar a problemas problemáticos que resolver. Jojo y Ria 1. Un paseo en coche por el campo. Jojo, esto no es lo que estaba pensando cuando sugeriste bromear, comentó Ria tensa mientras recorríamos felices el campo compartiendo el mismo lugar. La chica estaba tensa y particularmente frustrada mientras gobernaba el caballo para que siguiera galopando sin rumbo mientras yo disfrutaba felizmente abrazándola por detrás. Era muy raro que nos libráramos de nuestros deberes como reyes, y esta era la mejor oportunidad que podíamos tener de ser los mejores amigos. ¿Y qué clase de tonto podría ser si no creaba una forma de lucha para acercarnos aún más? Lo siento. No, no hasta que estemos lejos de ellos y pueda regañarte apropiadamente. Ahora, imagina la brillante idea que se me ocurrió. Ella, yo y un montón de caballeros furiosos persiguiéndonos después de haber cabreado por completo a medio reino mezquino. Sorprendentemente, nuestras identidades se mantuvieron a pesar de que solo habíamos cambiado de peinado y de ropa. Como Ria había adoptado un aspecto más femenino al dejarse el pelo suelto, decidí recogerme el pelo y atarme el mechón sobrante en una coleta. Como no había peluquerías, me llegaba el pelo hasta los hombros. Fue un cambio realmente interesante teniendo en cuenta que normalmente lo llevaba corto por comodidad. La muchacha decidió entonces elegir algo de su juventud, antes de convertirse en rey. Una camisa gris claro opaca, lo más insulsa posible, un par de pantalones azul oscuro y unas botas oscuras. Yo me mantuve modesto y decidí optar por una camisa azul sin mangas, un par de pantalones cortos grises y unas botas marrón claro. En comparación con nuestro yo habitual, las identidades secretas que habíamos creado eran bastante diferentes. No lo suficiente como para que la gente que nos conocía no se diera cuenta de que éramos, bueno, nosotros, pero sí lo suficiente como para engañar a los estúpidos tiranos que no sabían de nuestros verdaderos rostros. Así que cuando me enteré de que uno de los feudos vecinos estaba imponiendo fuertes impuestos a los pobres campesinos que apenas podían mantener a sus familias en estos tiempos atroces, decidí llamar a Ria con una misión de justicia en el corazón, pero con eterna infantilidad en el alma para impulsar la forma más exasperante de derrotar a nuestro enemigo actual. Arruinar la reputación de ese imbécil era muy importante en mis planes, y por eso decidí atacar donde más sentiría que se arruinaría su reputación. Su propia ciudad-castillo. Ria no se dio cuenta de la terrible experiencia que estaba viviendo debido a mi perversa idea, pero pareció aceptar sin dudarlo el hecho de que bromear significaba iniciar una pelea y comenzó a insultar brillantemente al séquito del pequeño monarca al que estábamos tratando de faltarle el respeto. Al principio dudé de que la chica hubiera logrado insultarlos, pero esa experiencia me resultó bastante esclarecedora. No solo aprendí que la rubia era muy capaz de decir malas palabras, sino que también aprendí algunas que no conocía. O bien eran comunes en esa época, o Ria simplemente tenía una afinidad natural por ser una mal hablada.
Así que, después de asegurarnos de que todos estaban cabreados y corriendo hacia nosotros, lo único que nos quedaba era dejarlos atrás antes de que pudieran abrumarnos. El caballo que robamos relinchó, ya sea para protestar por la desagradable cantidad de peso que tenía que soportar o porque nos habían perseguido durante casi una hora. La pobrecita parecía realmente cansada y lista para caer muerta en cualquier momento. Jo, deja de monólogos. Necesitamos una salida. Sí, bueno, ¿qué tal si vamos allí? Dije mientras apuntaba al gran trozo de bosque al que nos acercábamos. Y luego, le susurré el resto de mi glorioso plan. Pronto sus ojos se entrecerraron al mirar el bosque, y aún así pude sentir que su mirada no estaba dirigida a la inocente forma de la naturaleza. Tenía la clara sensación de que, por alguna razón inexplicable, ella también estaba enojada conmigo. Y qué tragedia sería para este primero de muchos viajes encantadores para disfrutar del mundo como los mejores amigos. Tú eres el que tiene que pagar, murmuró finalmente, mientras el caballo volvía a acelerar el paso, posiblemente al darse cuenta de que estábamos a punto de terminar con esa carrera loca por el paisaje inglés. Una vez que entramos en el bosque, tuve el tiempo justo para agarrar a Ria mientras la chica se daba la vuelta para envolverse en mi pecho. Tan pronto como el noble lugar giró a la izquierda y nos ocultó de los ojos de nuestros perseguidores, salté del animal y me lancé hacia las secciones de arbustos cercanas sobre mi espalda. Había dolor, pero había una paz relativa mientras ambos esperábamos a que los caballeros se separaran para intentar interceptarnos más allá de ese bosque, sin darnos cuenta del engaño que acababa de suceder. Ria, eso fue increíble. Exclamé, y enseguida vi que levantaba la cabeza de mi pecho con la mirada más furiosa que pudo poner. No te enojes tanto. Me di cuenta de que estabas sonriendo durante la primera parte de la persecución. Quizás porque pensé que querías decir que tenías un arco y flechas cuando mencionaste que tenías algo para manejar a nuestros perseguidores. Se lamentó la joven. Sin embargo, solo trajiste algunas piedras y una ridícula honda que se rompió después de 2 usos. Resoplé. El comerciante que me vendió esto dijo que muchos reyes de la antigüedad lo usaban, así que pensé que habría funcionado. ¿Y confiaste en un comerciante para esto? ¿Te informaste siquiera si era de confianza antes de comprarle algo? Él tenía fama de ser un fraude, tal vez tenga algo que ver con el hecho de que estuviera tan interesado en vender cosas a precios bajos, pero esas acusaciones no tenían fundamento. ¿Eran solo palabras y nada? Ria apoyó su barbilla en mi pecho, sus ojos fijos en mi rostro como un león contemplando cometer un asesinato. ¿Y cómo está Hindley? No cambies el argumento, acusó la rubia. Ginebra está bien. Ha estado pidiendo con bastante insistencia una visita adecuada a Londinium. Tarareé. Mia me había pedido que los invitara a todos, pero, pensé que estaban ocupados con todo eso de tratar de que el matrimonio funcione. Lo estamos haciendo y bien trató de rechazarme, pero mi intensa mirada la hizo apartar la mirada. Creo que sí. No creo que no estés haciendo nada, solo que no has pensado en algo que la pobre Hindley podría estar sufriendo. Y eso es el afecto romántico. Nos tomamos de la mano, señaló la rubia. Y quizás te dé una palmadita en la cabeza cuando estés triste. Estás desviando mi atención del verdadero problema, espetó Ria. Lo que estábamos haciendo era peligroso. Teniendo en cuenta el gran impacto que tuvo esa maniobra, creo que era de esperar que nos encontráramos con un pequeño peligro. No cuando ambos deberíamos haber estado preparados para manejarlo y más. ¿No eludimos a los caballeros? Señalé con el ceño fruncido. Pero estuvimos a punto de que nos atraparan, respondió con un suspiro. Sé que hicimos bien, ya que ese reyezuelo va a quedar mal parado cuando sus vasallos se enteren de su fracaso a la hora de lidiar con 2 individuos desconocidos que lo insultaron a él y a su pueblo. Pero también estuvimos a punto de sufrir por ello. Y, lo siento. No creo que acepte una disculpa como esa, creo. La chica se puso a pensarlo y luego asintió con convencimiento. Me darás una palmadita en la cabeza. ¿Y qué? Una palmadita en la cabeza. Y que sea como debe ser, exigió con severidad. O si no, le diré a Mia que le robaste a una niña. No hice tal cosa. Pero no lo creería si también le cuento lo que pasó hoy. En esta ocasión, usted fue, según todos los términos, un alborotador. Y no era que tuviera problemas para acariciarla un poco la cabeza, pero al mismo tiempo sentía que ceder de esa manera me convertiría en el más débil de este duro. Y eso no me hacía muy feliz.
Aún así, tuve que ceder y aceptar la derrota humillante. Con mis manos alcanzando su rostro, Ria parecía confundida ya que tenía ambas palmas tan cerca de ella. Su confusión se desvaneció en el momento en que la asalté con una clásica palmadita en la cabeza, y un poco de rasguño en la barbilla. Los ojos se cerraron instintivamente ante mi toque, la rubia pareció abandonarse a mis caricias mientras toda esta escena duró unos 20 minutos más o menos. A pesar de que ella aceptó a regañadientes continuar con nuestras aventuras, se me impuso una cosa para darle algún incentivo para seguir adelante con esta loca idea mía. Una vez que termináramos con nuestros pequeños problemas, ella decidiría una recompensa que yo le daría, ya sea una palmadita en la cabeza o algo similar. Con esa condición acordada, no pude evitar sentir que había permitido que Ria participara en más actividades en el futuro. Y al mismo tiempo, me pregunté qué tipo de otras recompensas buscaba con esa nueva regla. Fin. Una vez que terminamos en los comedores sociales, la siguiente parada fue el castillo. Con los gemelos todavía caminando con nosotros, me puse a pensar en dos asuntos específicos que había estado ignorando para no arruinar mi cita con Mia. No es que esperara que esos temas realmente agriaran demasiado las cosas, sino más bien causar una mala primera impresión en estos dos nuevos caballeros en un esfuerzo por superar estas preocupaciones mías. Si bien sabía que los dos rubios estaban lejos de ser maliciosos en sus intenciones, ya que Gaeris era más bien un adolescente que atravesaba la pubertad y era un idiota impulsado por la angustia a veces, estaba muy nervioso por la posibilidad de que si confirmaban su compromiso con mi gobierno, iba a darle a Morgan otra razón para venir a visitarme nuevamente. Si bien había realizado muchas mejoras en el castillo con la ayuda de Scatachi Altuos para enfrentar cualquier invasión repentina de la bruja, realmente no quería enfrentarme a la terrible mujer en un futuro cercano. Y por pronto, me refería a nunca. Aún así, a pesar de mis preocupaciones por mantener una especie de equilibrio en esta interacción dual, decidí preocuparme por uno de los dos temas que realmente me preocupaban. Uno que sabía que no iba a provocar ninguna reacción terrible de los dos si era lo suficientemente cuidadoso con mis palabras. Por lo que tengo entendido, has estado huyendo desde que te dieron la oportunidad de vagar lejos del castillo de Love, murmuré con un tono tranquilo. Supongo que antes de eso era bastante limitado. Lo fue, admitió Gareth con un dejo de nerviosismo en la voz. Pero y lo logramos. Madre no estaba tan concentrada en nosotros, al menos no tanto como lo había estado con Agrava y Gawain. No lo menciones, intervino su hermano con fiereza. Él no es nuestro hermano. Fruncí el ceño y miré a Gaeris con expresión confusa. ¿Te refieres a Agravain? No, respondió rápidamente el joven, apartando la mirada de mí como si tuviera problemas para mantenerla mientras hablaban de ese mismo tema. Gawain no es nuestro hermano. ¿No lo era? Estoy segura de que no lo decía en serio. Nos habría sacado a nosotros también si hubiera podido en ese momento, comentó su hermana, provocando un gruñido del rubio. Claro, y entonces nos habría llevado a la tierra mística que no existe. Me quedé mirando a los dos con una mirada interesada, tratando de darle sentido a toda la situación, ya que no tenía muchos antecedentes sobre estos hermanos antes de los relatos de sus gloriosas hazañas. Sabía que todos nacieron de la unión de Morgan con el rey Lot, pero no sabía cómo era la situación en su hogar antes de que se fueran a aliarse con Arthur. La mayoría de las fuentes confirman que Gawain fue un guerrero que acabó viajando a Jerusalén en peregrinación antes de decidir regresar a su tierra natal para unirse a la causa de Arturo. Algunos incluso llegaron a decir que en el momento en que regresó a casa había pasado por un par de guerras en Oriente Medio y Europa continental en las que había participado activamente. Dudaba que este fuera realmente el caso, ya que ese tipo de viaje era bastante prohibitivo en términos de gastos y capacidad física para vivir y sobrevivir a las caóticas luchas internas que aún ocurrían en Europa, y realmente no podía ver a alguien que no hubiera nacido para respetar o incluso saber sobre el cristianismo hacer un viaje a Palestina sin ninguna razón importante. Habría sido genial aprender más sobre este legendario caballero e incluso conocerlo personalmente si realmente hizo este tipo de cosas mientras las islas estaban ocupadas con los pequeños enfrentamientos de varios reyes, religiones y civilizaciones. Dejando a un lado esa pequeña curiosidad mía para reflexionar sobre el tema en otro momento, decidí centrar mi atención en el asunto en cuestión, ya que me di cuenta de que Gaeris estaba a punto de estallar debido a su creciente irritación por el tema.
Mia también me empujaba el codo con bastante insistencia, sintiéndose bastante nerviosa por el hecho de que los dos individuos se enzarzaran en una discusión acalorada con tanta facilidad. ¿Qué hizo Gawain para justificar tanto enojo por parte de sus hermanos menores? ¿Qué tal si dejan de discutir y de llamar tanto la atención? Le dije en voz baja, logrando al menos desviar la atención de Gareth de su hermano. Al principio, ella pareció sorprendida, pero pronto inclinó la cabeza con cierta vergüenza por haber sido criticada de esa manera. Su hermano hizo lo mismo poco después, su atención se dirigió brevemente a mí antes de que la comprensión de lo que estaba insinuando pareciera hacerlo sonrojarse de frustración por el comentario ligeramente humillante. Disculpe, Alteza, respondió la rubia con tono humilde. Dejaremos de llamar la atención de esta manera y. No me importa que ustedes dos hablen de ese tipo de cosas, interrumpí en voz baja. No veo ninguna razón para impedirles que lo hagan. Simplemente no se enojen demasiado por simples palabras. Su Alteza, es difícil mantener bajo control mis recuerdos sin que se enoje por ellos, admitió Gaeris con un suspiro de tristeza. Intentaré ser más consciente y. ¿Qué tal si probamos algo que sé que podría ayudarlos a ambos a largo plazo? Nada de magia ni nada de eso, solo una conversación adecuada a través de un juez confiable. ¿Y qué? Preguntó Gareth, haciendo que Mia se riera por ese lindo tono que tenía cuando dijo eso. Creo que Joseph se refiere a mí, explicó la mujer de cabello blanco. Aunque no sepa exactamente de qué están hablando, no me importaría dar mi propia opinión si están dispuestos a ahorrarme una explicación sencilla sobre lo que están hablando. ¿Pero por qué? Preguntó Gaeris con una mirada más confusa, acentuada por su ceño fruncido. Quiero decir, sin faltarle el respeto a usted, a su Alteza y a Lady Mia. ¿Pero por qué es importante esto? Suspiré y miré a mi alrededor en un esfuerzo por aclarar mi mente y dejar solo una buena explicación para ese tipo de fisgones que estábamos tratando de hacer en ese momento. Lamentablemente para mí, alguien más había estado más que dispuesto a responder mientras yo encontraba mi propia respuesta. El rey es alguien que valora los problemas de la gente. Esos problemas que podrían perjudicar el crecimiento de aquellos en quienes confía y que podrían poner en peligro a quienes los rodean, dijo Lancelot con voz segura. Si bien su desconfianza es legítima, yo también creo que mantener este tipo de problemas alejados de la solución solo los perjudicará a largo plazo. Aún así, ¿por qué Lady Mia? No tengo nada contra ella, pero... No ves cómo podría ayudarte, ¿verdad? Suspiré. Gareth, mi prometida es una persona con más experiencia en el manejo de las emociones. Yo soy más lógica y. Ella es una persona a la que le importan sobre todo los sentimientos y la pasión en sí. La chica asintió, todavía luciendo un poco confundida por mi razonamiento, pero aún así aceptando la idea a pesar de este problema. A Gaeris le tomó un poco más de tiempo entender esto, pero finalmente decidió ver qué tipo de plan había trazado en esta situación. El portador de la lanza fue el primero en hablar. La rubia ofreció un relato de los acontecimientos que se sucedieron rápidamente con algunos detalles adicionales sobre los detalles que podrían haber incriminado a Gawain de lo que estaba siendo acusado por su compañero espadachín. Su gemelo fue un poco menos comedido con su versión de los eventos finales. Escuché en silencio mientras detallaba cómo sus hermanos habían decidido traicionarlos al dejarlos a su suerte cuando él tuvo la oportunidad de escapar de la influencia de su madre. Gawain no parecía haber mencionado nunca este interés, por lo que la posibilidad de que se tratara de una especie de traición seguía rondando en la mente de Gaeris. El joven estaba enojado, frustrado y posiblemente necesitaba dormir un poco debido a las ojeras que tenía debajo de los ojos. Si bien su historia daba la impresión de que su hermano mayor había decidido abandonarlos a pesar de su evidente afecto por ellos, combinar ambas versiones del relato ofrecía una mejor comprensión de ese mismo momento. Para mí fue fácil entender dónde estaba el verdadero problema, y en lugar de eso permití que Myasbiel planteara sus propios puntos de vista sobre el asunto, ya que era ella la que debía esquivarlo. Creo que tu hermano no los abandonó porque fueran una carga para él. Creo que por la forma en que lo describiste, parecía una buena persona. Alguien que haría todo lo posible por proteger esa parte de la familia que consideraba digna de ese tipo de amor, y que nunca abandonaría a quienes le importaban sin una razón lo suficientemente buena. Mia habló con un tono convencido. De hecho, creo que tiene que haber más en la historia. Tal vez algo que ustedes dos no sabían. ¿Un poco?
¿Te refieres a algo así como y una motivación que podría haberle prohibido a Gawain llevarnos con él? También dijiste que era bastante fuerte. Lo suficiente para que tu madre le comprara bonitas armaduras, espadas y otras buenas herramientas que usaba en las peleas. Como ella lo favorecía, tal vez pensó que te habrías lastimado si hubiera intentado llevarlos con él. ¿Pero por qué? ¿Por qué se preocuparía por algo así? Insistió Gaeris con cierta insistencia en su voz. Gareth y yo somos lo suficientemente fuertes en ese momento como para ayudarlo contra cualquier enemigo. ¿Incluso tu madre? Bromeé de repente, logrando que ambos se congelaran ante la inesperada pregunta. ¿Madre? Como ya he dicho, si ella lo favorece, entonces lo habría buscado activamente y. Habría intentado utilizarlos a ustedes dos como medios para que fuera más fácil capturarlo, reanudó Mia su explicación tan educadamente como pudo. Hasta que no se lo preguntes, no creo que nadie más te diga la verdad, a menos que sea una forma de hacerte una broma o engañarte para que hagas cosas horribles a cambio de nada. Y no somos tan crédulos, respondió Gaeris, pero supe que estaba mintiendo por el tiempo que tardó en responder en esa oportunidad. Mia contuvo una risita y yo simplemente sonreí cuando Gareth resopló contra su hermano. ¿Por qué has esperado tanto para responder? Les estás dando una impresión equivocada. ¿Pero cómo? Acabo de responder y. Hablaste mucho más lento de lo que normalmente lo haces con otros temas, interrumpí rotundamente. Creo que eso es más que suficiente para dar una impresión tonta de ti. El joven, que seguía distraído, frunció el ceño con una expresión aún más perpleja que antes, pero no pudo evitar asentir ante ese incómodo error suyo. Gareth tuvo que contenerse para no reírse por el error de su hermano, pero se las arregló bastante bien para hacerlo. Pronto estábamos caminando dentro del castillo a través de las puertas principales, justo donde alguien había estado esperando a que regresáramos durante un par de horas. Marcus, aburrido, había decidido esperar a las puertas del castillo a que regresáramos, lo que me dio la oportunidad de hablar con él sobre mis planes con el joven rubio que lo acompañaba. La confusión se convirtió en un pequeño enojo cuando se dio cuenta de lo que estaba hablando, pero aún así parecía entender lo suficientemente bien que Marcus tenía experiencia y era digno de estudiar bajo su tutela y se dio cuenta de que era fácil recordar dónde estábamos a pesar de que todo estaba mal para ambos. Después de que Lancelot se despidiera con el joven Gareth para ayudarla a encontrar dónde vivir ahora que había aceptado el entrenamiento y ser una caballero bajo mis órdenes, Mia y yo finalmente tuvimos un tiempo a solas mientras llegábamos a nuestro jardín. La joven sonreía de oreja a oreja, tanto porque estaba contenta por la ayuda que era capaz de ofrecer como y porque ahora estábamos libres de intentar la última parte de nuestra cita. Y mientras la melodía de un baile lento sonaba suavemente en mi teléfono, hice el mayor esfuerzo para no pisarla pero también para contenerme para no reaccionar exageradamente ante sus propios errores. Ella se reía cada vez que se daba cuenta de que había cometido un error, lo que hacía que mi irritación flaqueara y desapareciera ante las melodiosas notas de sus explicaciones. ¿Creías que Marcus sería capaz de manejar a alguien como Gaeris? Suspiré ante la pregunta de Mia, sintiéndome bastante agotada por las posibilidades de tratar con el joven nuevamente ya que mi interés actual estaba dirigido a nuestros esfuerzos lentos y silenciosos para dominar cómo se suponía que debía desarrollarse el baile apropiado, mientras yo disfrutaba el resto del día con la esperanza de no llamar demasiado la atención sobre nosotros mismos por eso. No había surgido ningún problema que llamara nuestra atención, pero la joven seguía estando realmente cautivada por las historias de las dos gemelas. Ambas parecían haber pasado por algunas experiencias difíciles, y me di cuenta de que a Mia le parecían convincentes sus historias, ya que le recordaban cómo era su vida antes de que la liberara. Al principio no pensé que esta correlación fuera tan lejos, pero cuando pensé en lo que realmente estaba sucediendo dentro de su cabeza, la joven felizmente reveló la verdad. Me quedé atónito por la seriedad de la que hizo uso en esa breve conversación, pero acepté rápidamente su razonamiento, pues no carecía de fundamento lógico. De hecho, era uno de los pensamientos más sólidos y coherentes que podía haber aportado sobre cualquier razón por la que estuviera interesada en la difícil situación de los dos jóvenes caballeros. Sería una mentira decir que no me interesaba su pasado, pero mis razones se desvanecieron fácilmente ante las que tenía Mia para alimentar su curiosidad y su interés de buena voluntad en ayudar a estos dos.
Entonces, en lugar de ignorar el tema o darle muy poco interés en un esfuerzo por mantener la atención centrada en nuestra actividad actual juntos, decidí darle una respuesta sincera. Tal vez. Marcus había tratado con gente más dura, así que creo que es más culpa de Gaeris que del comandante, confesé, tarareando un rato mientras terminaba de masajearme los pies y nos preparábamos para nuestra enésima sesión de baile. La sorpresa creada por la función de mi teléfono para reproducir música se desvaneció a medida que la mujer se acostumbraba al simple dispositivo. Habíamos desperdiciado 3 horas en ese esfuerzo, y aunque estaba bastante segura de que ambas nos estábamos cansando con cada nuevo esfuerzo, podía decir que ambas estábamos mejorando con esos. Fue un proceso lento, uno que sabía que llevaría un par de meses antes de que pudiéramos decir con facilidad que podíamos bailar correctamente con la música clásica que tenía en mi teléfono, pero no fue tan malo como me lo hubiera imaginado antes de nuestro primer intento juntos. Mia era más ágil de lo que había pensado y yo era menos rígida con mis propios movimientos de lo que me hubiera imaginado. Ambos éramos lo suficientemente buenos como para hacer una buena escena si queríamos, pero yo estaba bastante nervioso por bailar con otros mirándonos, y me di cuenta de que la chica tampoco estaba preparada para lidiar con ese tipo de atención todavía. Una buena noticia, pero que rápidamente impulsó a la joven a pedir más entrenamiento para que esto fuera más fácil de superar. Al final, el entrenamiento de baile se fue alargando un poco más hasta la hora de la cena. Aún faltaba bastante para que nos sintiéramos obligados a ir, pero la actitud que acabamos adoptando cuando ambos dejamos de bailar fue bastante inesperada y adorable. Apoyando su cabeza en mi regazo, un tierno bostezo salió de sus labios mientras disfrutaba felizmente de que jugaran suavemente con su cabello mientras mi mano izquierda ahuecaba silenciosamente su mejilla izquierda con un toque cariñoso. No era la primera vez que terminábamos en esa posición, pero sentí una sensación de plenitud al verla así hoy. Sabía que la razón por la que se veía tan feliz a pesar de su actitud cansada era porque había logrado darle el día que quería pasar conmigo. En algunos aspectos fue diferente a lo que había planeado inicialmente, sobre todo por la llegada de Gareth y Gaeris, pero aún así fue fácil de manejar ya que hicimos nuestras paradas planificadas sin demasiados problemas con estos desarrollos inesperados. De hecho, estoy dispuesta a decir que estas incorporaciones no planificadas solo aumentaron la singularidad del día con un par de toques, lo que nos dio a ambos algo que manejar juntos como equipo en lugar de estar restringidos a las actividades habituales relacionadas con la pareja. Pronto, Mia dejó escapar un suspiro de satisfacción mientras disfrutaba de su pequeño tratamiento, una sonrisa alegre adornaba su hermoso rostro mientras ambos disfrutábamos del sorprendente calor del sol de hoy. Por lo general, la luz del sol no habría sido lo suficientemente fuerte como para brindar un calor notable, pero por alguna razón hoy se sentía más cálido de lo habitual. Por lo tanto, tomar el sol bajo sus rayos nos dejó más felices mientras repasábamos los últimos temas de los que íbamos a hablar antes de ir a cenar. ¿Puedo hacerte una pregunta un poco tonta, Joseph? Parpadeé y miré los ojos rojos y curiosos de Mia por un momento antes de asentir en silencio. Ella tarareó, pensando en su pregunta por un momento antes de finalmente hablar una vez más. ¿Preferirías un hijo o una hija? Parpadeando de nuevo, me tomé un momento para pensar en la enorme pregunta que la joven me había dado para que intentara resolverla. Claro, había estado pensando en esto durante mucho tiempo, desde el momento en que comencé a pensar en cómo serían las cosas después del matrimonio. Después de pasar la primera noche juntos, el siguiente paso era la producción de un heredero sano al que yo pudiera transmitir mi legado. Según el pensamiento lógico, un hijo sería la decisión más ideal entre las opciones disponibles. No solo habríamos evitado que los demás nos presionaran demasiado para extender la dinastía, sino que también sería una experiencia interesante que no me pondría nervioso vivir con mi futura esposa. De todos modos, no iba a decirle que no a una hija. Hace tiempo que aprendí a aceptar las posibilidades de que la predisposición clásica de la familia de tener un hijo primogénito y una hija segunda se vea alterada de una forma u otra, pero no me importaría tener que amar a una mini Mia dentro de un par de años. Ya podía imaginarme las risitas resonando por los pasillos del castillo mientras yo siempre estaba persiguiendo a un niño descarado de pelo blanco que había ido y causado algún problema que merecía que me fuera a dar una vuelta por casa. Y la mera imagen mental era suficiente para hacer que la elección se mantuviera firme frente a la decisión del hijo. Lo suficiente para que las dos quedaran atrapadas en un empate en mi cabeza. Supongo que no tengo una preferencia legítima.
Me encantaría tener un hijo pequeño al que enseñar, pero sería más feliz si fuera una pequeña mía que correteara y causara estragos en Londinium. La joven se rió ante la segunda mitad de la respuesta, asintiendo con la cabeza ante mi respuesta. Creo que ambas opciones son divertidas, pero tal vez podríamos intentarlo y ver si podemos tener un hijo y una hija, sugirió con un tono fascinado. Creo que sería bueno que tuvieran a alguien más en quien confiar. Un hermano en quien apoyarse. Me sorprendió ese comentario, pero no me pareció tan extraño creer en todo el concepto. Aún así, decidí abordar el comentario con un pensamiento alegre que me vino a la mente. Quizás deberías ver primero cómo afrontas tu primer embarazo, que es una experiencia difícil, antes de pasar por un segundo. Ella resopló. Me las arreglaré. Estaba segura de que lo habría hecho, pero sabía que los últimos meses iban a ser una pesadilla, ya que su comportamiento se intensificaría hasta un nivel desagradable. No había nada malo en eso y no iba a culparla por estar un poco malhumorada durante ese tipo de periodo de tiempo, pero seguro que no iba a tener una vida fácil al respecto. Y te tendré a mi lado, añadió Mia. Así lo creo aún más. Y... suspiré, inclinándome lentamente y plantándole un beso en la frente. ¿No te estás comportando como una aduladora hoy, querida? Le pregunté suavemente, sacándole un suspiro de felicidad, ya que disfrutaba de la cercanía que teníamos en ese momento. Me volví para darle mi mejilla derecha, acariciándola con mi nariz mientras pasábamos felices por ese abrazo silencioso en relativa paz. Este iba a ser uno de los muchos momentos de amor que compartiríamos antes de que tuviera que irme a lidiar con los problemas en el norte. Sabía que Ria adoptaría una postura más activa una vez que terminara con sus asuntos matrimoniales, y estaba seguro de que me pediría apoyo tal como habíamos establecido en nuestras cartas. Había que detener a Morgan, y cuanto más rápido sucediera, menos posibilidades habría de que se produjeran más traiciones en nuestras respectivas cortes. Pero por ahora disfrutaba el momento, saboreando mi momento de felicidad con mi amado mientras me preparaba para un largo día mañana ahora que tenía dos nuevos individuos a mi cargo. Gareth parecía ser lo suficientemente confiable como para dejarlo al cuidado de Lancelot, mientras que su hermano todavía era demasiado terco como para alejarlo del estilo de entrenamiento rudo y brusco del que sabía que Marcus era capaz. Aunque sabía que el comandante tenía poco que enseñarle al joven en cuanto a lucha, quería que el hombre mayor le enseñara al rubio la conducta moral y los deberes de ser un caballero apropiado en una corte bien establecida. Y con suerte, iba a dejar de dejarse llevar por su temperamento y tomar malas decisiones que podrían amenazar su propio bienestar o el de quienes lo rodeaban. Después de pasar otra hora juntos con Mia, ambos emprendimos el regreso al comedor, donde había mucho que discutir sobre los asuntos del día siguiente. Con los dos luciendo bastante radiantes, Artuos decidió tomarse una dulce venganza por su ajetreado día con el triple de papeleo habitual al que estaba acostumbrado, sacando a relucir este mismo tema. Al principio no nos hizo mucho caso, ya que ambos nos habíamos acostumbrado a este tipo de comentarios pero luego mencionó las infinitas posibilidades de cómo lucirían nuestros hijos y nuestra mente decidió traicionarnos al mencionar alguna combinación entrañable de cualquiera de nuestros futuros hijos e hijas. Nuestras caras se pusieron rojas como un tomate mientras las risas del mayor dominaban la cena durante casi media hora. Aún así, con los agradables acontecimientos que hicieron de este día el mejor en mucho tiempo, sentí la necesidad de pensar y prepararme, ya que sabía que esto no estaba destinado a durar. Sentía que las cosas no iban a seguir así de bien, especialmente con lo tensa que se estaba volviendo lentamente la situación con los pequeños reinos. Necesitaba hacer planes y prepararme para lo inevitable y, tal vez, era el momento de reclamar algunas tierras y eliminar algunas de las naciones almohada que existían entre Londinium y los Lothianos. Tal vez Morgan no nos estaba mirando mientras yo intentaba realizar la extremadamente delicada tarea de hacerlo, es decir, supe que la cita había sido realmente buena cuando me desperté con un beso en los labios de cierta joven. Mia estaba de muy buen humor a pesar de lo temprano que era. Me sentí aliviado de que mi arduo trabajo hubiera sido bien recibido, y me lo confirmó aún más cuando la vi pasar el tiempo felizmente hablando con los guardias y otros cortesanos. Sabía que estaba tratando de hacer un esfuerzo para entretenerse mientras yo revisaba el primer lote de papeles, y estaba bastante seguro de que había planeado ver cómo estaba justo antes de la hora del almuerzo. Como tenía mucho que desentrañar después de ayer, decidí comenzar la sesión de firmas habitual ocupándome de mis nuevos caballeros.
Ambos fueron fáciles de registrar como parte del reino, la única limitación era que tendría que encontrarlos más tarde ese día para que firmaran los documentos que confirmaban su conexión legítima con mi feudo, y también traerles las capas y uniformes adecuados para que los usen de ahora en adelante. Como Gareth aún era joven y no estaba muy desarrollado en términos de curvas, le resultaría fácil usar ropa masculina, y al mismo tiempo asegurarse de que nadie, excepto unos pocos, supiera que en realidad era una mujer. Al tantear el asunto con Altuos, el hombre se apresuró a señalar que una cosa era ser una mujer guerrera y otra muy distinta ser una mujer caballero. La verdadera diferencia residía en que el título de caballero se otorgaba a los hombres y solo a ellos. No había ninguna restricción que limitara a las mujeres el hecho de convertirse en luchadoras, pero no deberían poder convertirse en caballeras en circunstancias oficiales. Sabía que ella iba a aceptar, aunque de mala gana y descontenta con el hecho de que se suponía que debía esquivar algunas situaciones incómodas y ser sometida a otras, todo con el fin de mantener su género en secreto. No era algo que me gustara, pero la sociedad no era algo que pudiera cambiarse de un solo golpe de ley. Los cambios sociales se implementaron gradualmente. Algunos tomaron poco tiempo, otros pueden tardar siglos enteros en ser aceptados firmemente por todos. Y sabiendo cuántos obstáculos tendría que enfrentar para implementar incluso el más simple reconocimiento del valor de las mujeres en roles más allá de los de amas de casa y bellas doncellas, iba a costar mucho implementarlo. Me decidí a hacer pequeñas indagaciones para ver si se podía hacer en un año por ahora, y tal vez tratar de presionar para que se hicieran más en los próximos 5. No es lo ideal, pero al menos fue un avance de algún tipo. Y definitivamente más de lo que esperaba poder hacer en comparación con el acto de tratar de convencer a la Iglesia de que matar judíos no es justificable a través del crimen de matar al rey ya que ellos están detrás de la crucifixión de Jesús. En serio, el estado actual de la sociedad tenía muchos más problemas que plantear, y algunos de ellos iban a ser esenciales para alcanzar el mismo grado de igualdad con el que yo estaba familiarizado. Había alguna esperanza de solucionarlo a su debido tiempo, y por a su debido tiempo me refería, con suerte, a las próximas décadas a partir de ahora. ¿Y si logro vivir tanto tiempo? Había tantas amenazas que me empujaron a evaluar una postura extranjera más dura contra los vecinos de arriba. Los lotianos ya estaban mostrando algunos problemas para mantener el control de los nuevos territorios. Cuando la noticia de que mi gente estaba disfrutando de mejores condiciones que las que el rey Lot ofrecía a sus súbditos, el breve alivio de estar a salvo del yugo germánico finalmente se borró de sus mentes a medida que los disturbios comenzaron a intensificarse en la zona. Con el ejército principal todavía centrado en contener algunos problemas actuales en la pequeña brecha hacia Irlanda, solo se habían desplegado pequeñas fuerzas para lidiar con las revueltas, lo que significaba que un ataque rápido para conquistar estas tierras era factible y una oportunidad brillante para aprovechar. Y como Marcus estaba ansioso por poner en práctica el estado actual del gran ejército profesional que teníamos bajo nuestro control, decidí hacer un movimiento arriesgado y ver si podía esquivar la guerra oficial mediante un plan ambicioso y temerario mío. En la Edad Media existía un concepto noble de la guerra que estaba muy extendido en muchas culturas. El proceso de la guerra era sencillo. Se hacía una proclamación, luego se libraba la batalla y, en última instancia, el perdedor tenía que pagar parcelas de tierra y dinero al vencedor. Pero había un concepto que era bien conocido en la época moderna y que iba a sonar bastante escandaloso a los ojos de muchos gobernantes: el uso de asesinos, espías y la aterradora táctica militar de las operaciones de falsa bandera. Aunque al principio el concepto puede sonar extraño y no resulta fácil conectarlo con la situación en su conjunto, el plan era bastante sencillo en términos de aplicación y devastador si cada uno hacía su parte en consecuencia. Tras haber conseguido contactos con los rebeldes, fue fácil conseguir que aceptaran en su seno a asesinos profesionales y que enviaran banderas, ropas con escudos de armas de Lothian y otras piezas de tela que pudieran utilizarse para hacer pasar fácilmente a un gran número de hombres como refuerzos del norte. El escuadrón elegido entraría por una pequeña abertura en la frontera y luego, después de hacer contacto con la aldea más alta que simpatizaba con nuestro reino, marcharía hacia abajo para acercarse a los ejércitos distraídos y aplastarlos. Los asesinos atacarían y matarían a cualquiera que intentara escapar o a cualquier oficial que sobreviviera al evento, privándolos de cualquier información más allá de lo que íbamos a decirle al mundo para que se supiera.
Y aunque no fue un gran golpe para el ejército completo de los Pictos y dado que fue particularmente lento, ya que tomaría un poco más de una semana poner todo en marcha y listo, la ley evitaría cualquier buena razón para que Lot intentara ver esto como un movimiento ilegal y proclamara una guerra justa contra Londinium. A los ojos del público, a pesar de lo que Morgan iba a pensar si se enteraba de la verdad, los rebeldes ganaron contra los leales y se integraron felizmente en mi reino. Esto iba a enfadar muchísimo al gran vecino del norte, pero, también sabía que tendrían poca legitimidad para declarar la guerra directamente a mi reino. Podrían hacerlo, pero entonces yo tendría un ejército ya preparado para atacar varias secciones de la frontera y perseguirlos hasta las fronteras de la Escocia moderna. Incluso sin el apoyo de Ria, técnicamente podría apoderarme de una buena parte de las tierras que poseía el rey Lot, pero también tendría que estar atento a cualquier intento de traición por parte de los pequeños reinos en el centro de Inglaterra. Y ese tipo de seguridad iba a requerir que parte del ejército se desviara hacia allí si no quería que algún bastardo codicioso entrara y arrasara con parte de las tierras conquistadas. A pesar de lo fácil que era ahora atacar a Lot, el resto de la loca aventura iba a ser increíblemente desagradable de manejar. Especialmente si el hombre decidía aliarse con Vortigern. En realidad, eso era algo que temía en parte porque, sabía que había muchas cosas aterradoras por las que se recordaba al tipo en algunos relatos de su existencia. La mayoría de ellos lo etiquetaban como un nigromante, como alguien que terminaba haciendo contacto con demonios e invocando a otras criaturas satánicas a través de la magia. Conocer la hechicería es una cosa, y haberme enterado de que era bastante común encontrar jabalíes demoníacos en la Tierra de las Sombras, me preocupaba legítimamente que me enfrentara a un problema peligroso en el momento en que terminara lidiando con él. Tal vez debería esperar a Ria antes de ir a una guerra total con Lot. Aún así, iba a arriesgarme con ese plan mío. Necesitaba parecer legítimamente preocupado por la difícil situación de mi prójimo si quería obtener toda esa dulce reputación para legitimar aún más el reino. Justo cuando meditaba sobre estos sombríos temas, un golpe en la puerta me devolvió a la realidad y me volví hacia el origen del sonido con el ceño fruncido. ¿Sí? Soy yo. Sonreí con un ligero alivio, contenta de que ahora tenía a alguien que me distrajera de caer una vez más en ese tipo de pensamientos. Entra, Mia, murmuré con calma y así la chica entró en la habitación y tomó asiento frente a mí. ¿Estás ocupado? No, en realidad no. Hoy son cosas sencillas que puedo continuar mañana porque no es mucho, admití asintiendo. Estoy feliz. ¿Eso significa que podemos pasar un rato juntos después del almuerzo? No veo por qué no, respondí con una sonrisa. ¿Pensabas bailar un poco más? Su sonrisa se ensanchó ante ese recordatorio. Se sorprendió un poco cuando escuchó por primera vez música clásica a través de mi teléfono, pero luego le empezó a gustar todo lo que fuera obra de compositores alemanes. Beethoven era hasta el momento su favorito y le encantaba bailar con sus melodías. Tal vez, pero estaba pensando en otra cosa, añadió Mia con un resoplido. Algo y nuevo. ¿Cómo qué? ¿Tienes algo en específico que quieras hacer por la tarde? ¿Y qué tal si cocinamos algo? Propuso. Algo que no sean pasteles ni nada dulce. Algo para una de las comidas principales. ¿Almuerzo o cena? La joven tardó un poco más en dar esa respuesta y comenzó con un rápido asentimiento. Creo que tengo una idea de lo que podemos hacer para cenar. ¿Para y cenar? Me quedé perpleja porque era para mucho más tarde. ¿Qué tal si intentamos hacer algo de tu tierra natal? Parpadeé. ¿En serio? Sí. No creo que hayas intentado hacer algo a lo que estés más acostumbrado, explicó con un tarareo curioso. ¿Por qué no intentarlo ahora que tenemos la oportunidad? No tenía nada que usar en contra de ese punto. Para ser honesto, pensé en probar mis propias habilidades para hacer algo, pero la mayoría de los platos que conocía se basaban en ingredientes que no podía crear o que no estaban allí para empezar. Teniendo en cuenta que el tomate todavía es limitado en Estados Unidos, pude tachar de la lista las pizzas estándar y la mitad de las posibles variaciones de pasta. Lo mismo con cualquier cosa que requiriera especias y otros elementos fuera de Europa. Pasé un par de minutos tranquilos pensando sobre este mismo asunto y finalmente decidí conformarme con algo bastante simple, pero aún así bueno. Tengo una buena idea, pero tendremos que empezar a trabajar en ella cuando terminemos de comer. La preparación es bastante larga. Podemos hacerlo, la niña aceptó feliz el desafío. ¿Puedes decirme qué es? Es un secreto.
Pero te puedo decir que es un alimento a base de sal y que probablemente te encantará. ¿Probablemente? Frunció el ceño mientras decía eso. Por supuesto que me encantará. Y, ni siquiera sabes lo que es, señalé y ella se rió. Bueno, ¿vas a preparar algo malo? No. Entonces sé que me encantará. ¿Y estás leyendo más de estos libros? Sí. ¿Puedes decirlo? Asentí. Claro que puedo. Pero asegúrate de no dejarte influenciar demasiado por ellos. A veces también pueden estar equivocados. Lo sé. No soy tan tonta. Esa pausa realmente la ayudó a convencerse de su punto, y Mia solo pudo hacer pucheros mientras yo miraba esa adorable respuesta con una sonrisa divertida. El resto de la mañana se perdió en más palabras, pero los temas no surgieron de nada más que algo simple y sin importancia. De vez en cuando se producían algunas discusiones divertidas, pero nada que realmente derivara en una pelea seria. Al final, hice una buena promesa de lo que le dije a Mia que íbamos a hacer y comencé a preparar el primer paso necesario para terminar ese plato en particular. Enseñarle a manipular la masa especial que necesitábamos para la comida terminó llevándole un tiempo, pero pareció interesarse rápidamente en las aplicaciones de este compuesto específico. Finalmente, las 4 pequeñas bolas de masa resultantes se colocaron dentro de uno de los armarios que se suponía que se usarían para dejar ingredientes específicos, solo para recuperarlas más tarde ese día cuando tuve que moldear la masa y llenarla con el resto de los ingredientes. A pesar de mis altas expectativas para la cena de hoy, me llevé una sorpresa rápida cuando uno de los guardias me dijo que alguien había decidido hacer una visita rápida. Me apresuré a acercarme al lugar donde se encontraba nuestro invitado actual, que se encontraba allí pacientemente. No esperaba encontrarte aquí ahora, murmuré mientras tomaba asiento al lado de cierto profesor distraído. Scatats tarareó en voz baja, con la mirada fija en el pequeño patio que usaban Marcus y su nuevo estudiante. Sorprendentemente, a Gaeris le costaba mucho mantener la calma ante las burlas del hombre alborotador, y eso disminuía su capacidad para luchar contra el veterano con toda su fuerza. En cambio, el rubio estaba siendo empujado de izquierda a derecha por los incansables ataques del líder militar, y parecía no entender por qué le estaba pasando eso. No esperaba que reclutaras a un nuevo guerrero para tu corte, tarareó en voz baja. Gaeris tiene potencial para ser grande. Seguro que sí, admití con calma, mientras observaba cómo el chico retrocedía y se recuperaba de 2 patadas que le habían dado en las mejillas. Pero creo que palidece un poco en comparación con su hermana. Actualmente está con Lancelot. En sus ojos rojos apareció un destello de interés, pero la orgullosa mujer no preguntó al principio y dejó que la noticia quedara sin respuesta por un rato. Luego, suspiró y se volvió hacia mí con una mirada curiosa. ¿Y por qué lo crees? Ambos hermanos tienen el mismo afán de superación, pero Gaeris es bastante testarudo y es difícil trabajar con él si su profesora no sabe cómo manejar su fuerte personalidad, le expliqué en voz baja. Me atrevería a decir que Gareth es alguien que escucha y sabe que trabajar en sus errores es mejor que convertir cada comentario en una sesión de riñas en toda regla. Mentiría si esto me recuerda al pasado. Q era un poco menos tonto en cuanto a su orgullo, señaló la ex reina. Era fogoso, pero nunca demasiado arrogante al mostrarlo cuando la situación requería seriedad. Y, maestro, ¿puede contarme más sobre él? Recuerdo que te dije que no me preguntaras sobre eso, se lamentó en voz baja. ¿Tú también eres un tonto? A veces, confesé con una gran culpa, pero supongo que por eso estoy estudiando con un profesor tan brillante. Scatats suspiró. Los halagos no te llevarán a ninguna parte. Es por eso que estoy tratando de quedarme aquí y preguntar. Mudarse sería difícil y. Hice una pausa, mi cuerpo se tensó mientras la mujer silenciosamente movía sus brazos para pasarme la mano por los hombros y. Luego la envolvió alrededor de mi cuello para acercarme más a ella. Ahora mismo puedo estrangularte y poner fin a esta conversación. ¿Quieres morir por esto? Y, en lugar de responder directamente a esa pregunta, simplemente levanté mis manos, colocándolas entre su brazo y mi cuello. Luego me volví hacia ella y sonreí. Si no lo intento, entonces no puedo llamarme exactamente tu estudiante, lo sabes, ¿verdad? No me sorprendió cuando ella realmente cumplió con su amenaza, sentí que me dolían los brazos mientras intentaba desenredar los suyos de mi cabeza. Ella era bastante terca y su agarre era mortalmente fuerte, y todo era con un solo brazo.
Poco a poco sentí que mi resistencia flaqueaba y su brazo se acercaba tranquilamente a mi rostro, pero luego se detuvo cuando una sacudida recorrió su giro. La sorpresa se dibujó en el rostro de la mujer cuando aparté sigilosamente una de mis manos de su ataque y rápidamente llegué a su vientre. Con su ropa aún ofreciendo una sensación de cercanía a su cuerpo, le di un rápido toque en el costado izquierdo, lo que rápidamente le provocó un escalofrío. Fue en ese momento que me di cuenta de una verdadera debilidad que no había notado hasta ahora. Skatats tenía cosquillas, y yo estaba a tiro para un contraataque en toda regla. Apenas tuvo tiempo de darse cuenta de lo que había planeado, pero fui demasiado rápido y estuve demasiado cerca para que pudiera esquivar mis manos cuando comencé a hacerle cosquillas sin piedad. Y en ese momento excepcional de pura victoria, fui bendecido con un tono de voz que nunca había pensado escuchar. Sus adorables risas llenaron los pasillos y se vio obligada a soltarme el cuello mientras yo continuaba con mi brillante contraataque y es decir, hasta que la mujer logró recuperar algo de control sobre sí misma y fue a castigarme por hacerle eso. Al principio no lo noté, pero luego sentí sus propias manos agarrarme los costados y empujarme al suelo. Intenté no quedarme en el suelo demasiado tiempo, pero me sorprendió su agilidad para moverse y matar. Gemí cuando se sentó sobre mi pecho y me miró con una furia justificada en su rostro. ¿Es demasiado tarde para disculparse? Sí. Ahora mismo no me dejas otra opción que seguir adelante con mi plan. ¿Tú qué? Su respuesta resultó ser mucho más de lo que esperaba. Incliné su rostro hacia el mío y rápidamente le di un beso repentino mientras la mujer se apretaba contra mí. La sorpresa fue lo que me llevó a una sensación de inacción por un tiempo, pero pronto logré apartarla y mirarla con asombro. ¿Qué fue eso? Es una recompensa, pero creo que oficialmente es un saludo entre dos personas cercanas. Quiero decir, ¿por qué? Sabes que me voy a casar con Mia. Comenté, enojándome un poco por esa respuesta descarada. Oh, lo sé muy bien, pero tomé precauciones para evitar problemas con vuestra dama, admitió la ex reina. No fue fácil, pero ella llegó a un acuerdo curioso para permitirme esta pequeña oportunidad de alivio. ¿Qué? Un minuto dedicado a besarla y equivale a una hora entera que ella tiene conmigo para abrazarme. Y yo creo que tengo que preguntar otra vez, ¿qué? No grites, comentó el feroz guerrero. De lo contrario, tendré que silenciarte con un comportamiento poco convencional. No puedes hablar en serio. He estado aislada del mundo durante siglos y tú eres mi aprendiz. Te pido disculpas si no quedó claro que podría empezar a sentirme bastante interesada en tu cuerpo, comentó rotundamente. Aún así, debo recordarte que mantendré las cosas bastante simples y no demasiado pecaminosas teniendo en cuenta las enseñanzas de tu Dios. ¿En serio le dijiste a Mia? Sí. Al principio se enojó, pero luego le dije que no estaba tratando de robarte, contó Skatach. Y luego le dije que hubiera hecho prácticamente cualquier cosa por tener esa oportunidad. Parecía bastante entusiasmada con todo el proceso de abrazos. Me quedé boquiabierta. No estaba segura de si quería estar más sorprendida por el hecho de que Mia acababa de hacer eso sin mucha resistencia o porque mi propia maestra todavía me apuntaba a pesar de mi propia renuencia. Pensé que había dicho eso. No ibas a tocarme de la misma manera que lo harías con tu esposa, interrumpió la ex reina y concluyó por mí. Por eso solo pedí esto. Y por eso me aseguré de que Mia supiera lo que estaba sucediendo en lugar de traicionar la poca confianza que tiene en mí. ¿Todavía no? ¿Quieres que pare? Preguntó. ¿De verdad quieres que deje de darte poder sobre mí? ¿Que deje de someterte a este tipo de cuidados por mi parte? Esto no está bien. ¿En qué sentido esto está mal? No hay engaño y no te estoy obligando a arruinar tu boda. De hecho, puedes verlo como una especie de preparación, ya que besarse se convierte en una parte importante de una relación, por lo que sería adecuado que estuvieras preparada para dar a luz cuando sea el momento adecuado, insistió la mujer. Además, también puedes considerar esto como un entrenamiento. Puedes poner a prueba tu capacidad para no respirar durante mucho tiempo. No creo que eso funcione. ¿Es eso, o algo que Mia podría encontrar bastante desagradable? No voy a preguntar, decidí, recibiendo un asentimiento del profesor. Bueno, no tenía pensado ofrecer esa misma historia por mi propia voluntad. Por un momento, me sentí bastante feliz de que no hubiera habido ninguna escalada. Pero cuando volví a mirar la situación, no pude evitar darme cuenta de que ella todavía se estaba presionando contra mí y.
Estaba tratando disimuladamente de sacarme otro beso. ¿Qué pasa conmigo? Creía que ya teníamos ese punto resuelto. Creo que no comenté. De hecho, acabas de mencionar algunos beneficios, pero... ¿Quieres hacer esto, sí o no? Y... ¿Yo, por qué? Porque ¿por qué no? Lo digo en serio, ¿por qué? Y... Ella suspiró. Supongo que es porque sé que no abusarás de esta oferta. No eres alguien que pida más de lo que le ofrecen en este tipo de cosas y griega. Creo que ambos podemos encontrar una mayor conexión como mentor y aprendiz. Y... Supongo, si a Mía le parece bien esto... Lo tomaré como un sí, me interrumpió de nuevo y suspiré. En realidad, iba a decir que sí por mi cuenta, pero supongo que sus nervios debían estar a punto de explotar en esta situación tan intensa. Casi esperaba que se inclinara para darme un par de besos más y luego me dejara libre. Y entonces me di cuenta de lo equivocado que estaba. Por cierto, ¿cuánto falta para que esté lista la cena? Fruncí el ceño ante la pregunta inesperada. Yo, creo que 1 hora más o menos. Scatchacha sintió y una sonrisa escalofriante se formó en su rostro. Bien, entonces supongo que tendré que prestarle mi cuerpo como almohada a tu curiosa esposa durante 60 horas. ¿Qué mffht? Y desde ese momento hasta la cena, me besuquearon durante 1 hora entera. Con pausas, muy pocas de esas pero suficientes para no verme morir asfixiado. No estaba muy seguro de cómo tratar este tipo de circunstancias, pero ya ahora tenía este nuevo problema que resolver. Y sabía que esto iba a ser un escándalo si no era capaz de moderar cualquier posible filtración sobre esta misma situación. A Skatats no pareció importarle, y tampoco a Mía, que se acurrucó cerca de su nueva almohada. Dormir en la misma cama pronto resultó ser una circunstancia incómoda en lugar de adorable. Omake 1. Zoene 1. ¿Quién habría pensado que un lugar como este realmente existía en los tiempos actuales? Todavía no estaba seguro de lo que había sucedido, o por qué sucedió, pero por alguna razón ahora era parte de una gran orden literal empeñada en proteger a la humanidad de varios problemas en la línea de tiempo. Héroes de varias eras fueron convocados como sirvientes, se les dieron clases y, a veces, incluso se les otorgaron habilidades únicas que coincidían con sus leyendas si no tenían ninguna en su versión original. Por lo que dijeron los gemelos y Da Vinci sobre mi caso, la razón por la que ahora existía en un estado más joven de mi propia leyenda era porque yo era, sin lugar a dudas, una versión masculina de los sirvientes de Lily. Por supuesto, en realidad no había una clasificación como esa, especialmente con la cantidad de otros sirvientes que estaban en la misma circunstancia, como Alexander y Kit Hill. El ejemplo más cercano que podría coincidir con mi estado actual de ser era Medusa como su clase Reader. Recién había oído hablar de ella, pero aún no había tenido la oportunidad de conocerla ya que ambos maestros decidieron traerla para uno de los eventos o problemas actuales que suceden en esta parte del año. Como todavía no estaba lo suficientemente acostumbrado como para participar en combates reales, el calor aquí era mucho más alto de lo que hubiera imaginado, se me concedió la oportunidad de disfrutar de un tiempo para acostumbrarme al nuevo entorno. Con el hecho de que yo era una mera copia de mi yo real y el tipo protegía todo en casa, estaba más que ansioso por enfrentar las batallas que iba a enfrentar por el bien de ayudar a la humanidad. En ese momento, me dirigía silenciosamente a la cafetería para almorzar. Da Vinci había mencionado que había un menú enorme que abarcaba prácticamente todos los platos conocidos por la humanidad, desde los tiempos modernos hasta otras épocas. Estaba bastante entusiasmado ante la perspectiva de comprobar lo buena que era la comida allí si podía intentar preparar mis propios platos. Estaba tan distraído que apenas me di cuenta de que una figura silenciosa había decidido acecharme por los pasillos. Llegué a mi destino y, justo cuando estaba revisando la lista holográfica que estaba disponible junto al gran mostrador alejado de las mesas, finalmente noté que alguien se acercaba a mí por detrás. Fue justo cuando me giré que sentí que todo mi cuerpo se tensaba por la sorpresa y la alegría. Espera, ¿tú también estás aquí? Pregunté sorprendida, inclinándome hacia adelante para ver mejor a la persona sonriente. Quiero decir, esperaba que vistieras con otra ropa, pero esto es, una verdadera sorpresa. El acosador se rió entre dientes. Ahora estás tratando de halagarme. No esperaba que te llamaran, Jojo. Ahora me lastimas, dije mirando a la pequeña rubia que me devolvía la mirada con la mayor pureza y libertad que podía reunir. Era muy diferente de lo que recuerdo de ella en tiempos recientes, pero no era algo malo. Para nada.
Quién sabe, tal vez terminamos aquí debido a nuestras hazañas legendarias. Supongo que nos habrían convocado con nuestros nombres alternativos. Me encogí de hombros. De todos modos, terminamos allí. Compartimos un gesto de asentimiento y una risa rápida. Oh, ¿revisaste alguna comida? Todavía no. Tuve que lidiar con una chica descarada, reprendí alegremente, recibiendo un golpecito juguetón de su puño en mi codo. Pero parece que sabes algo súper secreto y bueno. ¿Qué es? Es un sirviente agradable que generalmente prepara comida para otros, principalmente para mis hijos mayores. ¿Yoes mayores? Espera, ¿qué pasa con esas comidas que estoy escuchando? Oye, ¿quién eres? Exclamó de repente una voz familiar desde una de las mesas y ambos nos giramos para ver y otro actoria. Fruncí el ceño al sorprenderme por la ropa moderna que vestía esta versión. Gorra de béisbol, una bufanda, una chaqueta abierta que mostraba una camisa blanca con algunos kanji, pantalones cortos y unas medias. Debería ser yo quien preguntara eso. ¿Y por qué gritas? Primero tienes que explicarme por qué te acercas con tanta familiaridad a mi estudiante. Puedo decir con solo una mirada que eres un saber. ¿Y qué? MHX es así, trató de explicar Ria, solo para que mi ceño se intensificara junto con mi irritación. ¿Qué tiene de malo que yo sea de la clase saber y su actitud actual? Antes de que la joven Ria pudiera responder, vi a esta MHX desenvainar su espada y apuntarme. Me niego a permitir que mi padawan sea manchado por esta mancha. Y miré a Ria. ¿Qué? Solo, yo, no quiero que ustedes dos peleen. Sin embargo, la escalada continuaba y lentamente agarré la empuñadura de Croce Amors en preparación para esa pelea cuando... Oye, ¿qué estás haciendo? Había nuevos intrusos, y estos también tenían caras familiares. Estaba la Ria mayor, luego la Ria de ojos dorados, también una Ria aún mayor y con más busto, y otra Ria con más busto y ojos dorados. Y... no es asunto tuyo. Comentó MHX. Solo estoy protegiendo a mi estudiante de otro saber. No veo dónde está el problema, repliqué. ¿Me han convocado así? ¿Dónde está el problema? La antigua Ria, la que no tenía nada diferente en comparación con el resto y la original, suspiró cansada. MHX viene de un futuro en el que su hogar está al borde del colapso ya que, hay demasiados sabers. Y... espera, ¿futuro? ¿Qué futuro? El lugar de donde vienen todos los sabers. Excepto Lily. ¿Lily? ¿Qué? Bueno, vengo del universo de Ria, así que, ¿eso me convierte en una exclusión como ella? Ella abrió la boca, aparentemente lista para criticarme por preguntar eso, solo para detenerse cuando se dio cuenta de lo que acababa de decir. ¿Eres de su dimensión? Entonces, ¿por qué dijiste eso antes de que todo esto sucediera? Porque eres tú el que está haciendo el escándalo. Dije con un resoplido. Te juro que eres tan incorregible como Ria en ese aspecto. MHX tuvo la decencia de parecer avergonzado, mientras que Lily resopló ante el comentario. Aún así, no recuerdo haberte oído presentarte, buen señor, señaló la vieja Ria. ¿Podrías saludarnos con tu verdadero nombre? ¿Un enjambre de Ria quería mi nombre? Claro, ¿por qué no? Soy Joseph Bucarin, rey de Britania y de la clase Saber. ¿Gobernante de, no es esa la atribución romana de Britania? Preguntó el lancero normal. Asentí. Es correcto. Ria y yo somos los dos gobernantes de las Islas Británicas. ¿Quieres decir que, estás casado con ella? No. Pero somos más que amigos, dijo alegremente la alegre chica, sacándome un suspiro y el ceño fruncido del grupo de rubias. Hemos sido convocados en nuestras versiones más jóvenes. Juro que éramos mayores cuando ocurrieron esos eventos. ¿Y qué eventos, tilde? Ria. Es un tema realmente interesante, murmuró el Lancer oscuro en voz baja. Aún así, tengo que preguntarte sobre ese apodo, Ria. ¿De dónde viene? Ah, así fue como se presentó, le expliqué más que feliz. En ese momento no sabíamos que éramos las personas que se suponía que éramos al día siguiente de ese encuentro, y ambas usábamos apodos para identificarnos. Yo era Ria y él era Jojo. Todavía lo somos, añadí alegremente, sacándole un bonito suspiro. Sí. No quiero sonar perturbador o demasiado sospechoso. Pero noté que dijiste que son más que solo amigos.
Lily, ¿no estás todavía casada con Ginebra en tu dimensión? La boca de Ria se abrió y luego se cerró mientras un rubor se extendía por su rostro. ¿De verdad te da vergüenza después de todas las insinuaciones que hiciste? No es tan fácil decirlo. ¿Qué tal si se lo dices a ellos? Y me encogí de hombros. Aunque ambos estábamos casados cuando llegó el momento de nuestra unión, las circunstancias están lejos de ser traicioneras, traté de explicar. Nuestras esposas, bueno, habían decidido organizar una celebración privada y se repartió alcohol. Una cosa llevó a la otra y. Sí. Así que no traicionaste la confianza de Ginebra, afirmó Excalibur Ria, recibiendo un asentimiento del original. Sí. De hecho, ocurrió lo contrario, ya que Ginebra quedó fascinada con el evento. Tanto que lo convertimos en una celebración mensual. Mensual. Me sentí incómoda por las miradas que me lanzaba el resto de Ria. Mientras Ria, Excaliblas y MHX me miraban con enojo y el resto me miraba con una expresión muy extraña. Algo que solo había visto en Ria cuando estábamos los dos en la cama durante uno de estos sucesos. En realidad, ya que estás aquí ahora, Ria empezó a reflexionar con un tono serio, lo que me hizo poner una mirada nerviosa. Pronto sus ojos se abrieron de par en par al darse cuenta y me ofreció la sonrisa más feliz que podía ofrecer. ¿Quieres ver mi dormitorio? Ah, qué directo. Supongo que no vas a aceptar un no, ¿no? No tilde. ¿No podía esperar hasta esta noche? Quería echar un vistazo al resto de Chaldea en busca de otras caras conocidas. Hay dos versiones de Scatash, ninguna de las cuales es de nuestra dimensión. Está Merlin y su versión femenina. De hecho, hay un Rey Arturo masculino. Esa es una noticia interesante, comenté, sacándole un suspiro a la muchacha. Morgan no ha sido convocada y. Hay una Mordred, pero ella no está, bueno. Bueno, ¿qué? ¿Qué le pasa a Mordred? Bien. Padre. Me di la vuelta y vi a una joven con armadura que me resultaba familiar corriendo hacia nosotros. Sonriendo, ignoré las advertencias de Ria y me apresuré a interceptarla. Mordred se tensó y dejó caer su casco mientras la abrazaba con fuerza. Ah, hija. ¿Y qué? Continuará. Este Oma que es mayormente canon. Eso es problemático. Mis palabras fueron una clara reacción a la carta que había llegado directamente desde Camelot. Debería haber previsto que algo saliera mal. Al menos en el reino del caos en el que se encontraba el dilema diplomático de Ria. Si bien había logrado mantener unido su reino el tiempo suficiente para confirmarse como gobernante de esas tierras, terminó envuelta en una guerra contra su tío. Vortigern era, según todas las definiciones, alguien a quien todavía no había tenido la oportunidad de conocer. Tampoco creo que fuera a conocerlo pronto considerando las circunstancias. Con Ria ocupada tratando de que su reino no fuera arruinado por el bastardo de su tío, me encontré solo frente a muchas decisiones difíciles con respecto al Frente Norte. Sin reunión diplomática, sin posibilidades de una alianza adecuada. Había pasado un mes desde la última vez que ordené la captura del territorio rebelde que Lot había conquistado a los invasores germánicos, y el éxito de esa operación debió haber irritado a Morgan lo suficiente como para que volviera a adoptar una actitud agresiva. No tenía ninguna duda de que la repentina hostilidad de Vortigern estaba de alguna manera relacionada con la hechicera y, con la situación actual, era casi irónico que ella todavía no tuviera la ventaja. Un mes es mucho para hacer planes y movimientos para centralizar aún más mi poder. La primera adquisición territorial de Lothian es más que suficiente para reavivar el interés de mi ejército por hacer algo más que proteger y patrullar rutas importantes de los raros bandidos que rondan por los bosques profundos. Los soldados estaban ansiosos por entrar en el campo de batalla, y aunque fue un placer escuchar esto de boca de un Marcus tan eufórico, también sabía que este comportamiento podía tener un doble efecto y aumentar el chauvinismo en mi país. Y eso era bueno en ese momento para el vasto territorio que podía conquistar con una poderosa maniobra de barrido, pero sería malo si no encontraba una manera de moderarlo una vez que fuera necesaria la paz. Así que, después de finalizar mis pasos necesarios para derribar a los pequeños reinos que se encontraban entre el enemigo principal y Londinium mediante sobornos y asesinatos, finalmente me encontré en una situación conveniente en la que podía atacar a mi enemigo y expulsarlo de Inglaterra antes de que pudiera movilizarse. La clave era, planificar la guerra relámpago.
Todavía tenía que ser bastante formal a la hora de declarar la guerra, pero terminé elaborando la idea más retorcida y bastante exasperante para cuando Morgan descubriera la traición que estaba planeando emplear para la ocasión. Se dieron 3 días para que se preparara un gran ejército. Los hombres acudieron en masa para hacerse con armaduras y armas, mientras que se animó a las mujeres a unirse al cuerpo de enfermeras junto con aquellas que se consideraban más aptas para ser médicos en lugar de infantería. La concentración fue un éxito increíble para mi alivio, pero también tuve el disgusto de tener que separarme de Mia, ya que tenía que hacerme cargo del ejército para esta ocasión. Con lo complejo que era el gran plan de guerra, necesitaba estar en el corazón del ejército si quería que funcionara correctamente. Le prometí una boda a mi regreso y ella me pedía cartas a diario. Fue más difícil hacer que las cosas encajaran cuando se trataba de Skatach. El mes que siguió a ese extraño acontecimiento entre nosotros me hizo cuestionar en múltiples ocasiones si aceptar la oferta que ella había preparado con la bendición de mi prometido era realmente algo bueno o no. No iba a decir ahora que había dado el gran paso, pero todavía no estaba segura de cuánto tiempo se suponía que esto duraría. Estaba claro que la reina de las sombras quería más, pero que estaba dispuesta a cumplir las reglas que había aceptado del trato de Mia. El abrazo fue terriblemente delicioso, especialmente porque me encontré entre 2 hermosas damas, pero también me llevó a algunas mañanas vergonzosas, ya que ambas se aferraban a mí con especial locura. De alguna manera, el status quo se mantenía, y tenía razones para creer que tenía que ver con el hecho de que estas dos tenían otros acuerdos de los que yo no estaba al tanto. No pude deducir nada importante de eso, pero, de todos modos, era algo interesante de ver desarrollarse por el momento. Sin embargo, Skatach decidió darme un regalo de despedida antes de permitirme irme como era debido. Era una espada y una espada familiar, pero no tanto. Aurea Mors era algo que sabía que iba a ser mi arma legendaria en el momento en que la propia Skatach me la entregó. La definió como una obra maestra y una herramienta que aún debe tratarse con precaución. La combinación de los fragmentos de lo que quedaba de Caliburn, mezclados con el marco dañado de Croce Amors y junto con pequeñas adiciones de una copia de Gaebolg llevaron a la creación de algo que era mucho más fuerte de lo esperado. Una espada legendaria que, para mi sorpresa, tenía un requisito particular sobre el uso de su verdadero poder. Solo aquellos que hayan demostrado fuerza de voluntad antes de la muerte misma serán capaces de utilizarla para alcanzar la victoria final. Si bien el ominoso requisito que surgió después de mezclar las 3 armas distintas aseguraría que había una trampa detrás de su uso completo, la verdad era que era una espada más allá de los límites de las espadas legendarias. Skatach sospechó que tenía algo que ver con su origen, comentando cómo la ruptura de una y la reunificación de 3 podría haber desorientado a la naturaleza misma en el asunto. La magia era extraña, pero el misterio era la base de la que generalmente se originaba la verdadera magia. Por eso, cuando se crea algo nuevo a partir de objetos conocidos, las reglas parecían entrar en una zona gris que nadie, salvo unos pocos, había explorado. Cuando Gaebolg fue creada por primera vez, mencionó Skatach, la lanza recibió una naturaleza divina a través de la naturaleza desconocida de la que provenía. Fue la propia mujer la que eligió él una vez activado, el corazón del enemigo es el objetivo hasta su destrucción, ya que su naturaleza propia relacionada con la muerte permitió que este elemento se convirtiera en la verdad absoluta de Gaebolg. Eso y con el uso de runas para garantizar la poderosa capacidad de convertirse en lo que ella quería. Me explicó que había intentado hacer lo mismo con Aurea Mors, pero que la espada parecía rehusarse a ser contaminada, lo que sugería que tenía un cierto grado de conciencia y comprensión. Fue cuando la toqué por primera vez que se dio cuenta de que provenía de Croce Amors, ya que parecía aceptarme como su portador. Me quedé perplejo por esta discusión, pero acepté la espada mejorada. Un objeto poderoso que pronto probaría, considerando el maravilloso y un tanto suicida plan que había preparado para la ocasión. Ataca al oso mientras te esté mostrando la espalda. Y en este caso, la prioridad no era abrumar por completo a los pictos con lo que teníamos, sino expulsarlos del territorio que se encontraba más allá del muro de Adriano. Era hora de hacer un esfuerzo y recuperar Britania para Roma. Era factible, sobre todo por lo bien preparado que estaba mi ejército y lo mal preparadas que iban a estar las primeras defensas. Si iba a haber alguna con la idea que yo tenía sobre la proclamación de guerra. Consideré dudosa la idea de enviar un mensaje a través de instrumentos normales, ya que habría dado tiempo a los hombres que lo llevaban en la frontera para leer su contenido y montar una línea defensiva en la frontera.
En cambio, planeé que Morgan recibiera la declaración sin tener que esperar tanto, directamente en su escritorio. La hechicería no era magia real, pero aún así permitía a los magos pasarse mensajes entre sí si las puertas estaban abiertas. No estaba seguro de cuáles eran realmente los términos, ya que este conocimiento provenía de una digresión que Altuos había hecho durante una de nuestras lecciones sobre hechicería. Era posible que Morgan tuviera su extremo abierto para aceptar mensajes, ya que no se podían usar trucos mortales a través de ese tipo de hechicería. Pero aún así se necesitaban recursos y tiempo para preparar el mensaje. Así que le di tiempo al maestro del gremio para que preparara la carta para enviarla y luego, llegó el momento de irnos. En el momento en que el mensaje fue arrojado en la cara de la bruja, supe que era hora de empacar mis cosas y liderar al ejército hacia el norte para comenzar a conquistar. Tarareando Ride for Victoriously mientras iniciaba la marcha hacia la frontera, me alegré cuando después de 2 días llegamos a nuestra primera parada, Lindum, actual Lincoln, y no encontramos ninguna guarnición más allá de la milicia de la ciudad. Los hombres ni siquiera opusieron resistencia debido a la gran diferencia que había en términos de fuerza y porque no les importaba que los pictos los llevaran. Al tomar la ciudad, las siguientes conquistas resultaron ser más rápidas de lo esperado, ya que no encontramos resistencia esperándonos junto a las calzadas hechas por los romanos que conectaban con otros asentamientos importantes. Pasaron 3 días más y Mancunium, Manchester, corrió la misma suerte de Lindum, pero también tuvimos la suerte de contar con numerosos voluntarios que se unieron a la leva y tomaron parte en la campaña. Fue un bombardeo exitoso, pero sabía que tendría que detenerse antes de que nos exigiéramos demasiado. Por eso, cuando llegamos a Eboracum, York, tuvimos que tomarnos un descanso hasta que tuviéramos nuestra primera batalla. Había pasado suficiente tiempo para que Lot reuniera un ejército sustancial, y yo quería obtener una verdadera victoria aplastándolo en una batalla defensiva. Tendría que venir a nosotros, especialmente cuando Cataractonium, Cateric, fuera tomada con sus fuertes y convertida en una posición defensiva avanzada. Establecer un perímetro triangular entre Mancunium, Eboracum y Cataractonium era la mejor manera de hacer frente a cualquier asalto, ya que impedía que cualquier intento de un ejército enemigo desde el norte lograra rodear uno de los 3 asentamientos sin que las otras fuerzas rompieran el cerco. Sabía por los informes de los exploradores que los enemigos iban a venir muy pronto y que teníamos tiempo justo para terminar de colocar algunas trampas, consolidar las defensas y prepararnos para el espectáculo. Hoy fue el día en que el mundo vio la verdadera ferocidad de la guerra del futuro en su majestuosa pero aterradora gloria. Un día para recordar, ya sea con una sonrisa o en la más absoluta infamia. Quizás ambos. Me senté en la mesa que había ordenado que colocaran al aire libre para poder empezar a tratar la planificación con Marcus. Marcus, ¿cuánto tiempo dijeron los exploradores que tardarían en llegar los pictos? Unas cuantas horas, tal vez menos, tarareó el hombre mientras observaba los mapas que logramos recuperar para las ocasiones. Eboracum era uno de los asentamientos más importantes aquí en el norte de Inglaterra. Eboracum, que sirvió como ciudad importante para que los emperadores que visitaban Inglaterra descansaran allí, también era famosa por ser el lugar de la muerte del emperador romano Lucio Septimio Severo, fundador de la dinastía Severa. Un lugar donde Roma había elaborado muchos planes ambiciosos y audaces para conquistar Escocia muchos siglos antes y ahora era el lugar donde podía redefinir las fronteras para que se ajustaran una vez más al antiguo gobierno romano. Solo necesitaba ganar esta batalla y finalmente acortar la distancia con el muro de Adriano. Solo en ese punto sería posible negociar, y dudaba que fueran tan pacíficas como se suponía que debían ser. No con Morgan posiblemente tratando de estar allí de una manera u otra. Así que traté de ver pacientemente hacia dónde iría esto y. Con suerte, nada malo sucedería. Dudaba que esto fuera a suceder, sobre todo porque nuestras posiciones estaban reforzadas con una marca especial de armamento que tuve el placer de haber probado y estandarizado para las ocasiones. Con la idea de que los fusiles funcionaran con menos fluidez de lo previsto, decidí incursionar en el arte de la artillería. Y los resultados fueron y mucho mejores que mis primeros esfuerzos por conseguir fusiles tan rápido. El regimiento de fusileros seguía existiendo, pero ahora se limitaba a unos pocos hombres leales, pero los cañones eran y mucho más difíciles de robar por un solo hombre. Más pesados y voluminosos que los fusiles, los obuses de gran calibre que había ordenado fabricar eran los más parecidos a los que recordaba de los utilizados durante las guerras napoleónicas.
Un cañón de 12 libras, un arma que, si se utilizaba en cantidades modestas, iba a hacer que atacar y defenderse fuera bastante fácil para el ejército que lo poseía. Y yo era el único capaz de reunir un equipo tan letal. El ejército ya estaba acostumbrado a él, e incluso los dos gemelos rubios que me habían acompañado en esta campaña tuvieron la oportunidad de verlos en acción. A Gareth no le inmutaron en gran medida, y al principio tuvo algunas preocupaciones menores cuando vio que estaban en acción. Gaeris era y todo lo contrario. Como era un niño, le parecía interesante la naturaleza explosiva de los proyectiles que usaban los cañones y no era raro encontrarlos cerca cuando se estaban realizando prácticas de tiroteo. Las piezas de artillería iban a destrozar las líneas de nuestro problema actual en el norte, sin importar el tamaño de sus fuerzas o lo decididos que estuvieran. Con el perímetro establecido, era hora de ver cuánto tiempo les tomaría a los lotianos intentar entrar en él. El rugido distante comenzó y vi algo de luz que provenía de Cataractón y esperé pacientemente, ya que esperaba ver a un grupo menor logrando pasar la primera línea e intentando llegar hasta nosotros. Estaba tan convencido de que esta iba a ser una batalla emocionante que olvidé que había un elemento que hacía que los ejércitos de Lot fueran diferentes a muchos otros. Tribus. La columna vertebral estaba formada por reclutas provenientes de grupos no tan leales a su estandarte, y cuando los mercenarios fueron sometidos por primera vez al horror de los cañonazos, el efecto resultante, el shock iba a ser mucho más perturbador y significativo que en un ejército profesional. Así que cuando veía de 2 o 3 hombres que se alejaban corriendo hacia nosotros, sin nada en sus manos, me quedé confundido. ¿Por qué nos enviaban gente desarmada? ¿Por qué parecían tan asustados? ¿Quizá los usaban como terroristas suicidas? No. Por mucho que esperara que esto fuera posible si mi oponente tenía ese grado de inhumanidad, estaba bastante seguro de que Morgan nunca pensaría en algo tan horrible. Era simplemente repugnante y grosero. Parpadeé un momento y luego 2 más mientras intentaba darle sentido a lo que veía. Finalmente, me di cuenta de lo que estaba sucediendo y comprendí por qué no veía ningún intento de continuar el ataque. El efecto de miedo había sido más que suficiente para desorganizar y destrozar el núcleo del ejército enemigo. Finalmente, un mensajero del asentamiento del norte me confirmó estas sospechas. La avalancha de soldados se rompió con solo 2 descargas de proyectiles explosivos. El fuerte ruido previo al impacto, la destrucción que creó en las filas de infantería y en el suelo alrededor de los supervivientes, todo contaba como un factor que podía poner a prueba la voluntad de muchos hombres valientes. A nadie le gusta estar sometido a un bombardeo de artillería, especialmente cuando eres un guerrero tribal de la época medieval. Mientras me relajaba en mi silla, noté que cierta joven estaba teniendo problemas para asimilar la absurda noticia que nos acababan de transmitir. No culpé a Gareth por estar tan sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos, pero me di cuenta de que la verdad era otra. Su Alteza, ¿puedo hacerle una pregunta franca? Tarareé, haciendo un gesto con la cabeza hacia ella, notando bastante rápido el tono de sorpresa de la chica ante la noticia. ¿No se suponía que esta batalla sería más dura? Y, sí. Yo también pensaba que iba a ser más difícil, asentí con un gesto de la cabeza, pero no tuve en cuenta un par de elementos, como el hecho de que estos soldados no tienen mucho más propósito que luchar, matar y saquear. ¿Y qué tiene que ver con lo que acaba de pasar? Entrecerré los ojos hacia Gaeris, el chico se tensó cuando Marcus apareció detrás de él para apretarle el hombro derecho. Se te olvidó pedir permiso para hacer esa pregunta, muchacho. ¿Y Su Alteza? Sin un propósito que alimentara sus ganas de luchar, el primer susto lo sacudió en pánico. No tienen una razón mayor para estar allí para atacarnos. No están defendiendo algo que consideran suyo, expliqué, interrumpiendo su petición. Lot es un tirano a pesar de cuántas personas lo han aceptado como su señor. Y devuelve la decepción que sus súbditos sienten por él con desprecio y falsa ignorancia. Por una vez, te perdonaré por olvidarte de pedir permiso. Puedo aceptarlo si volvemos al castillo, pero hay una razón por la que el ejército tiene una cadena de mando, Sir Gaeris. Sus ojos se abrieron de par en par ante el título adicional y le tomó un momento formular una respuesta. Un solo asentimiento, pero respetuoso. Marcus lo soltó y ambos volvimos a la mesa mientras debatíamos qué se suponía que debíamos hacer a continuación. Estaba claro que el primer paso correcto era esperar un día, permitir que los soldados se recuperaran adecuadamente de la marcha anterior y luego reanudar nuestro camino hacia el muro de Adriano.
En ese momento, estábamos lo suficientemente cerca como para cerrar el trato. Como los hombres de Eborakun parecían leales a nuestra causa, decidí que una brigada mixta de soldados de Londinium y gente de este asentamiento se haría cargo del muro una vez que llegáramos a nuestro destino. Planeé que se produjera un cambio de guardia cada 2 meses, y que partes del ejército se encargarían constantemente de proteger un lugar que se sabía que albergaba a gente muy peligrosa. Y mientras estaba absorto en los papeles, me detuve al oír a alguien tarareando. No era el tipo de tarareo que quería oír, ya que reconocí fácilmente la voz que estaba escuchando. Y el hecho de que tanto Gareth como Gaeris reaccionaran tensando sus guardias y desenvainando sus armas fue suficiente para confirmar que me enfrentaba a una intrusión inesperada. Suspiré, miré hacia un lado de la mesa y noté que la mujer ya estaba sentada junto a una silla que antes no estaba allí. No se veía diferente desde la última vez que la vi. Bueno, tal vez estaba menos magullada y herida, pero la mujer seguía siendo la perra que recordaba que era. Morgan. La mujer parpadeó, sus ojos brillando a través de su velo con cierta curiosidad ante mi falta de saludo. José. Marcus casi saltó ante el intercambio, al darse cuenta finalmente de lo que estaba pasando. Aún así, no atacó, al darse cuenta de lo tranquilo que estaba en ese momento. No había magia a mano, al menos no en mi ser actual, por lo que podía decir en ese momento. El problema era sobre Morgan. Algo en su actitud tranquila me ponía nervioso y cauteloso cuando se trataba de lo fácil que sería atacarla. Algo estaba, simplemente mal. Y entonces, vi unas runas brillando debajo de sus mangas. Eran runas que reconocí como algo avanzado que había intentado y no había logrado poner en seres vivos grabar en la piel era algo incómodo y repugnante. Aún así, la mujer decidió hacerlo en sus propios brazos y parecía que no le molestaba a pesar de que tenía que doler mucho. Aún así, hay que felicitarla por haberse puesto en una situación en la que nadie podía hacerle daño sin sufrir su propio daño. Se sabía que ese tipo de runa protegía a un objeto, o a un ser vivo, para cualquier individuo de metal dispuesto a cortar runas en su propia carne, reflejando el daño sufrido en el remitente. Si alguien decidía atacarla en ese momento, posiblemente moriría por su propia mano. Ya lo viste, se burló Morgan, casi molesta porque había arruinado sus descarados esfuerzos al entrometerme sin guardias ni protecciones. Ya pasó un tiempo, respondí con tono seguro. Supongo que estás enojada. Un poco, comentó rápidamente. Pero no puedo decidir si debería estar más furiosa con mis estúpidos hijos por intentar cambiar de alianza para servirte, o enfadada por tu flagrante robo. Nunca te servimos, respondió Gaeris acaloradamente, ganándose la mirada aburrida de su madre. Niño estúpido, naciste de mi vientre. Me serviste desde el momento en que naciste de mí. Según esa definición, deberías haberte sometido al decreto de tu padre de que Arturo fuera su descendiente, recordé rotundamente. Sin embargo, decidiste rechazar su mandato y luchar por lo que crees que es correcto. ¿Crees que esto es un paralelo? Insistió la mujer, claramente molesta por mi intervención en lo que parecía ser un breve intercambio exclusivamente familiar. Con solo mirar a Gareth, pude decir que la niña se estaba portando bien ante la presencia de su madre. Creo que las cosas malas tienden a volverse contra las personas. Especialmente contra aquellas que no comprenden que lo único que hacen es hacer algo malo. Es una muestra impresionante de codicia repugnante, se lamentó, inclinando la cabeza hacia un lado mientras me miraba con extremo aburrimiento. Estás tratando de sermonearme a pesar de que eres tú quien se entromete en mi reino como un ladrón para robarme personas y parcelas de tierra. ¿Tú no eres el rey? Inconsecuente. Sea rey o no, un título que se otorga tan fácilmente a alguien con suerte ya no define quién es el verdadero gobernante de algo, afirmó la hechicera con tono serio. Poder, magia, sabiduría y carisma. Mi hermano tiene la capacidad de quedarse con esa corona ahora mismo, pero ¿y tú? ¿Sabes? Hacer magia para entrar en la mente de las personas y que puedan asentir ante cualquiera de tus frases no te hace precisamente carismático, observé. Además, no quiero sonar ofensivo, pero recuerdo que eras un poco menos y propenso a mantener esa superioridad moral. ¿Acaso estás asumiendo que no tengo ni la menor idea de lo que es el carisma? Solo que tú no tienes ninguno, señalé, ignorando su pequeña amenaza con facilidad. De lo contrario, esta batalla habría sido más larga. Tus hombres no eran tan duros. Eso es porque esos no eran mis hombres, Joseph. Deberías reconocer que no escojo mercenarios tontos para tareas tan delicadas como tratar contigo, afirmó la mujer.
De hecho, digamos que hicieron un buen trabajo haciendo aquello para lo que fueron contratados. Fruncí el ceño. ¿Qué? Te detuviste. Aunque fuera por un solo día, te obligaron a detenerte ante el muro, explicó con un dejo de alegría. Y eso me dio tiempo suficiente para prepararme para tu desaparición definitiva. Y eso suena muy confiado. Supongo que tienes algo interesante planeado, pero déjame preguntarte esto, dije con un tono curioso. ¿La sorpresa debe activarse antes o después del muro? Solo el tiempo lo dirá. Entonces me arriesgaré, me detendré en el muro. Y... espera, ¿qué acabas de decir? Dijiste que existe la posibilidad de que suceda antes o después del muro. Ya que no quiero arriesgarme a ninguna emboscada en territorios inexplorados, expliqué. Además, no tengo muchos planes de estirar demasiado mis suministros. No tengo lo suficiente para manejar ahora mismo lo que podrías estar escondiendo como una trampa en tu feudo más recóndito, así que esperaré, mejoraré mis nuevas tierras y luego te trataré con extrema precaución. Por su mirada furiosa, me di cuenta de que había estado en lo cierto con esa afirmación. En efecto, estaba intentando que yo cruzara el muro para enfrentarme a sus leales en tierras que posiblemente había llenado de trampas de tipo normal y mágico. Pero ahora que sabía que todo ese trabajo había sido en vano, finalmente podía aceptar esta verdadera victoria con una gran sonrisa. Morirás, José de Britania, afirmó ella con frialdad y la miré con el ceño fruncido. Y te destruiré, Morgan Pendragon. Sus ojos se entrecerraron cuando usé su primer apellido, ignorando el que heredó a través de su matrimonio. No era una negación a reconocer esa unión, sino más bien mi comprensión genuina de que el matrimonio que tenía con Locke no era real, sino uno para su conveniencia. Y tus ojos sí son diferentes a la última vez que los vi, comentó la mujer en voz baja. Todavía tienes miedo, todavía estás débil, pero ahora eres más fuerte y valiente. Eres un impostor confuso, Joseph. No respondía a eso, permitiéndole que se levantara de su asiento. La rubia no hizo mucho más que alejarse y atravesar un portal que decidió crear para su salida. Mi mirada estaba en el lugar que ella había ocupado anteriormente, y el silencio continuó hasta que la mano de Marcus palmeó tranquilamente la mesa. Mi mirada se dirigió al hombre y el comandante suspiró. Esa fue una escena tensa. Sí, convine secamente. Tenía runas que devolvían cualquier daño que hubiera sufrido a su remitente. Él asintió con la cabeza, entendiendo por qué no estaba tan dispuesto a atacarla. El comentario pareció disipar eficazmente cualquier duda que los gemelos tuvieran sobre mi falta de acción. Una cosa era ser paranoico, pero reconocí sus runas como legítimas por el brillo, la forma en que estaban grabadas y el resultado mágico que estaban creando. A pesar de ese día victorioso, no pude evitar sentirme mal por sus últimas palabras. Asustada y débil, pero fuerte y valiente, ¿por qué? ¿Por qué me resultaba tan familiar?